One Piece Almirante Oshigaki Kisame 105, 117 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 105 Boom Boom. El mar brumoso, 3 sombras oscuras, altas como montañas, se movían lentamente. Todo el mar estaba embravecido con fuertes vientos y enormes olas, como si se acercara el fin del mundo. El enorme y aterrador velero de 3 mástiles parecía una hormiga frente a la sombra negra, balanceándose con el fuerte viento y las enormes olas. Estrépito y el sonido de las cadenas deslizándose resonó por toda la isla, y un soldado con la cara roja y el cuello grueso gritó en voz alta: «El ancla está levantada». Sin dudarlo, Kisame golpeó el suelo con sus manos, técnica de reencarnación inmortal. Auge. Acompañado de un rugido, un sencillo ataúd de madera surgió del suelo. Estallido. Todos los ataúdes de madera surgieron del suelo. Kisame levantó la mano y golpeó suavemente la parte posterior del ataúd. La tapa del ataúd se abrió y cayó al suelo con un fuerte estruendo. Al mismo tiempo, la persona en el ataúd de madera abrió lentamente un par de ojos negros sin vida. Tiene el pelo rojo y parece un joven apuesto, pero sus ojos son extremadamente fríos. Oye, jeje, ¿esto es una persona muerta? Brook, que estaba de pie frente al ataúd, se horrorizó inmediatamente cuando vio esto. Como usuario de la fruta Yomiuri, tiene una sensibilidad hacia las almas que ningún otro tiene igual. En el momento en que abrió el ataúd, quedó impactado por lo que había dentro. Después del shock, se giró para mirar a Kisame. Aunque solo quedaba un esqueleto, aún se podía ver la expresión de miedo en su rostro. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse: ¿es la misma habilidad de la fruta del diablo que la mía? Justo cuando estaba en shock, el apuesto joven salió del ataúd y se dio la vuelta para ver que la persona que lo convocó era Kisame. Len Mou se quedó visiblemente atónito por un momento antes de hablar. No puedo creer que hayas aprendido a imitar a Orochimaru. ¿Dardareda? Cuando Kisame vio al guapo chico pelirrojo, su cerebro de repente se apagó. Claramente invoqué a Escorpión, entonces ¿cómo es que apareció un niño pelirrojo? ¿Podría ser que algo salió mal con la técnica de reencarnación del mundo impuro? Kisame, si no fueras el lanzador, inmediatamente querría convertirte en una marioneta. Al mirar al confundido Kisame, la expresión de Red Sand Escorpión se volvió sombría. ¿Tú, eres un escorpión? Interrogación de cierre. En la organización Akatsuki, la impresión que Red Sand Escorpión le dio a Kisame siempre fue la de un anciano jorobado y miserable. Pero inesperadamente, el cuerpo real que fue resucitado por la reencarnación del mundo impuro era en realidad un niño. Esto realmente le sorprendió, pero obviamente ahora no es el momento de preocuparse por la apariencia de la otra persona, por lo que inmediatamente explicó la situación actual brevemente y sin dudarlo. Luego continuó: necesito tu línea de chakra. Las líneas de chakra del titiritero en realidad no son tan complicadas. Si le das algo de tiempo, podrá resolverlo. Pero obviamente, ahora no es el momento de suicidarse, por lo que tuvo que convocar a Escorpión, un experto en la materia. Pero no esperaba que la otra parte tuviera esta apariencia. Sabía que ser convocado sería una mala noticia. Escorpión dijo con cierta insatisfacción. No digas tonterías. Kisame dijo seriamente. Al ver la mirada de Kisame, Escorpión puso los ojos en blanco en su corazón. Obviamente soy un artista, pero ahora el hombre rudo que tiene delante la está dando órdenes como a una trabajadora. Nadie estaría feliz con esto. Pero ahora que ha sido convocado, ¿qué más puede hacer? Aunque en mi corazón me sentía reacio, la idea de poder volver a dedicarme al arte hizo que mi resistencia fuera un poco mejor. Jaja, Mayor Escorpión, nos volvemos a encontrar. En ese momento, Deidara, que estaba detrás, se acercó a Escorpión con una mirada emocionada en su rostro. Cuando vio a Deidara, los ojos de Escorpión temblaron levemente, pero luego desaparecieron en un instante. Kisame miró a Deidara, sintiéndose algo sorprendido de que este último conociera el rostro de Escorpión, pero ahora no era el momento de recordar el pasado. Dijo en tono frío: Deidara, si quieres recordar, terminemos nuestro trabajo primero. Sin dudarlo más, saltó a la orilla y golpeó el mar con sus manos. Liberación de agua, 1000 comidas. Auge. Cuando Kisame presionó sus manos sobre el agua, la superficie turbulenta del mar de repente comenzó a hervir, e innumerables tiburones de agua saltaron del agua, densamente agrupados. Te lo dejo a ti ahora.
Al escuchar las palabras de Kisame, Escorpión miró a los tiburones densamente agrupados en el mar frente a él, puso los ojos en blanco y no pudo evitar quejarse. Esta Nima, ¿cómo pudieron tratarlo como a un culi? Es como tratarlo como a un burro. Esto no es tratarlo como un ser humano. Escorpio, realmente quiere alejarse y hacer huelga. Sin embargo, fue invocado por la técnica de reencarnación del mundo impuro y supo que todo sobre él estaba bajo el control del lanzador. Indefenso, solo pudo morder la bala y usar la línea de chakra para conectar al tiburón y al aterrador velero de 3 mástiles. El titiritero que rara vez se ve en un siglo no solo está alardeando. No tardó mucho en relacionar los innumerables tiburones con el terrorífico velero de 3 mástiles. Al ver esto, Kisame inmediatamente controló a los tiburones para que salieran de la enorme boca de la vela de 3 mástiles, colapsar y innumerables líneas de chakra se enderezaron instantáneamente, produciendo un sonido como cuerdas tensas. ¡Boom! ¡Crash! A medida que las líneas de chakra se tensaban, miles de tiburones nadaban salvajemente. El aterrador velero de 3 mástiles se sacudió instantáneamente, y las ruinas detrás de él se derrumbaron por completo con el temblor, mientras las montañas temblaban y la tierra se estremecía, todo el barco gigante se movía lentamente. ¿Estamos salvados? ¿El barco se está moviendo? Al ver el aterrador velero de 3 mástiles bajo sus pies siendo arrastrado por los tiburones, los soldados vitorearon y algunos incluso lloraron. Ante la aterradora sombra negra que cubría el cielo, nadie estaba de humor para averiguar qué era. Lo único que quiero hacer es escapar de aquí lo antes posible, escapar de este mar diabólico. Después de muchos años, la terrible barca, el barco gigantesco que estaba a punto de quedar sepultado en la historia, fue arrastrado por miles de tiburones y zarpó nuevamente. Al principio la velocidad no era rápida, pero a medida que los tiburones tiraban, la velocidad aumentaba constantemente. Después de mucho tiempo, todo el barco gigante se movió por completo. En medio de las enormes olas, el aterrador velero de 3 mástiles seguía siendo tan pequeño como un pequeño bote. Rugido. Quizás debido al movimiento del aterrador velero de 3 mástiles, un rugido ensordecedor se escuchó sobre el mar detrás de todos. Las aterradoras ondas sonoras parecían ultrasonidos. La vela de 3 mástiles se sacudió instantáneamente, tanto que arena y rocas volaron por todas partes. Ante una escena apocalíptica, todos solo podían esconderse detrás de un refugio. En cuanto a la resistencia, incluso si el inmortal Idan viniera, probablemente tendría que mantener la cola entre las piernas en este momento. Era como las ondas sonoras de un desastre natural, una tras otra. Kakakai, el mástil más grande de todo el barco se agrietó porque ya no podía soportar el peso. Al ver esto, Kisame estaba ansioso. Se paró sobre el agua y liberó todo el chakra de su cuerpo, una cantidad aterradora de chakra fue transmitida a los tiburones a lo largo de las líneas de chakra de Escorpión. Con la afluencia de chakra, el tiburón, que ya no era pequeño, instantáneamente se expandió en más de un círculo. Los tiburones gordos nadaban frenéticamente hacia el mar oscuro. La velocidad del barco gigante bajo los pies de todos aumentó de repente. La figura gigante detrás de él rugió con un dejo de rabia. El desastre continuó, pero quizás debido al agua del mar, la figura gigante se movía muy lentamente. El aterrador velero de 3 mástiles, tirado por un grupo de tiburones gigantes, navegó a través del viento y las olas, auge. Cuando la última ola golpeó, un rayo de luz dorada brilló a través de las delgadas nubes, iluminando el mar que había frente a nosotros. Escapa, escapa. ¡Viva el teniente general! Por fin escapamos. La luz del sol, perdida hacía mucho tiempo, dejó saber a todos que habían escapado. Las personas que sobrevivieron al desastre miraron hacia atrás inconscientemente y vieron que el cielo todavía estaba cubierto de nubes oscuras y niebla gris. Desde lejos, 3 sombras oscuras como montañas se erigen entre el mar de cielo envuelto en nubes y niebla. Enorme y tan grande que quita el aliento. En ese momento, incluso aquellos que no sufrían un miedo gigantesco temblarían al ver las 3 sombras negras. Lo que era aún más inimaginable para ellos era que en realidad lograron escapar de debajo de las narices del monstruo. En ese momento todo el mundo estaba muy emocionado. Todos volvieron la mirada hacia la figura que todavía estaba de pie sobre el agua, pero su rostro estaba cubierto de sudor frío. Si no fuera por este hombre, podrían haber muerto en ese mar sin esperanza. El mar está en calma, el tiempo es bueno y soleado. En la primera mitad de Grand Line, un barco gigante que parece una isla se mueve lentamente con el viento. La suave brisa del mar disipa la niebla en los corazones de todos.
Después de 2 días de descanso, los heridos fueron atendidos y los soldados cansados pudieron descansar. Cada uno está lleno de energía. Sin embargo, en comparación con todos los demás que estaban llenos de energía, Kisame tenía una mirada preocupada en su rostro. No por nada más, solo por este terrorífico velero de 3 mástiles. Resulta que, sea lo que sea, algo demasiado grande no es necesariamente algo bueno. Tomemos como ejemplo este enorme barco que aparece a continuación, aunque un barco gigante es bueno, es un problema operarlo. Si queremos que este barco gigante funcione con normalidad, no funcionará sin 1800 personas. Aunque ya podemos navegar, si nos encontramos con una emergencia, me temo que todos estaremos exhaustos. Para ser honesto, a Kisame le encanta este barco gigante que es una isla en sí mismo. Puedo decir las palabras más apropiadas, es como revolver un tanque de agua con un palillo, ¿no es así? Como alguien que se considera ahorrativo, nunca rechazaría algo así de gratis. Pero si queremos poner en uso real este gigantesco barco, no solo será necesaria una enorme cantidad de mano de obra, sino también una cantidad aterradora de fondos. Me pregunto cómo se sentirían si todos supieran esto. De todas formas, no se atreve a pensar en ello. Para cosas como la reparación de barcos, todavía es necesario encontrar profesionales. De repente, recordó que tenía un hombre pez que hacía un barco, por lo que inmediatamente le preguntó a Jia Tenjin: ¿a qué distancia estamos de las 7 aguas? ¿La ciudad de las 7 aguas? Jia Tenjin se sobresaltó cuando escuchó esto, y luego pareció haber pensado en algo, miró a Kisame con los ojos muy abiertos y dijo sorprendido: Teniente general, ¿no quiere conservarlo? ¿Por qué? No. No es así. Es solo que, ¿quién puede permitirse reparar este barco? No es un problema conducir el barco hasta Kisui. El problema radica en el coste astronómico de la reparación. No es que Kisame no haya pensado en el tema del dinero, pero pensar en ello es inútil, necesita tener el dinero. Así que lo dejó de lado por el momento y decidió esperar hasta conocer a Tom. No te preocupes por el dinero. Solo dime cuánto tardarás en llegar. Kisame no quería preocuparse por el dinero, ya que pensaba que esos asuntos debían dejarse en manos del más profesional Kakuzu. Al ritmo actual, se estima que tardaremos medio mes en llegar a la ciudad de las 7 aguas. Si usamos el tiburón del vicealmirante, creo que el tiempo se puede reducir a la mitad o más. Jia Tenjin pensó por un momento y respondió. Al escuchar esto, Kisame miró a la otra parte. La mirada en sus ojos parecía decir: ¿hablas en serio? ¿Usar el tiburón de 1000 alimentos para construir una isla? ¿Estás loco? ¿O estoy loco? En ese momento estaba casi exhausto hasta la muerte, y hasta ahora, el chakra perdido no se ha recuperado por completo. ¿En realidad lo dejaste venir? Ni siquiera un burro puede ser utilizado así. Ni siquiera pienses en ese tipo de cosas. Kisame lo rechazó de plano y luego bajó la cabeza para pensar. Medio mes no era demasiado tiempo y no tenía asuntos urgentes que atender. Como ya había tomado una decisión, dejó de dudar y de inmediato dio la orden. Que los soldados ilesos despejen el puerto. A partir de ahora, este barco es nuestro. Al oír esto, Jia Tenjin abrió la boca por un largo tiempo antes de preguntar tentativamente. Teniente general, ¿por qué no le informa esto al mariscal? Aunque no existe una regla explícita en la marina que diga que a los generales no se les permite utilizar otros barcos. Pero ¿y esta cosa delante de mí? ¿Es un poco exagerado? Las palabras de Jia Tenjin hicieron que Kisame se diera cuenta de que todavía era un marine y una persona organizada. Dame el Denden Mushi. Le preguntaré a Sengoku. Después de escuchar lo que dijo su almirante, Jia Tenjin inmediatamente sacó el Denden Mushi para contactar a Sengoku. Kisame lo tomó y marcó el número directamente frente a la otra persona. Después de un tiempo, el Denden Mushi se conectó. Jia Tenjin, ¿qué pasa? Soy Kisame. Kisame? ¿Qué pasa? Kisame dudó por un momento, organizó sus palabras y dijo. Tengo algo que hacer. Encontré un barco hace 2 días y me parece bastante bueno. Quiero quedármelo. ¿Te parece bien? ¿Eso es todo? A lo lejos, en la oficina del mariscal Marinfanduo, los ojos de Zanguo detrás de sus gafas de sapo estaban llenos de confusión. Estaba un poco confundido. Era solo un barco. ¿Era necesario movilizar a tanta gente y hacer un llamado telefónico para pedir instrucciones? Sí, eso es. Kisame no explicó mucho, e incluso fue demasiado perezoso para explicarlo. Jaja, aunque todos los barcos de la marina son buques de guerra estándar, algunos de ellos también son barcos privados reconvertidos.
En cuanto al uso de buques de guerra, no es necesario que estén unificados, sin embargo, la Armada no financiará íntegramente el mantenimiento de buques privados. El límite máximo es del 30%, ¿y el coste de reparar el barco? Al escuchar lo que dijo Sengoku, los pequeños ojos redondos de Kisame se abrieron de repente. Hia Tenjin, que estaba de pie allí, golpeó su mandíbula contra el suelo con un golpe, aullando en su corazón. Mi querido mariscal, ¿sabe usted de qué está hablando? Esta cosa debajo de mí, y ni hablar del reembolso del 30%, aunque sea el 10%, con ese dinero se pueden construir varios buques de guerra. Mientras Hia Tenjin estaba de luto por su propio mariscal, Kisame estaba en realidad muy feliz. No esperaba que simplemente pedirle consejo a Zanguro me traería una sorpresa inesperada. Entiendo. Llevaré el barco al muelle más tarde para calcular el coste de las reparaciones. Soplo. Después de que Kisame terminó de hablar, inmediatamente colgó el Denden Mushi y se volvió hacia Hia Tenjin y le ordenó. ¿Escuchaste lo que dijo el mariscal Zanguro? Encuentra una manera de llevar el barco a un taller de reparación y repararemos primero el 30%. Ja. Al escuchar esto, Hia Tenjin abrió la boca tan grande que no tuvo tiempo de cerrarla, y se levantó del suelo nuevamente. ¿Tomar el 30% primero? ¿Existe realmente tal cosa? ¿Qué bastardo dijo que un hombre grande y fuerte tiene un mal cerebro? Sin embargo, después de pensarlo, se sintió aliviado. Ahora soy el hombre de Kisame y podríamos estar juntos en el futuro. Esta oportunidad de reparaciones gratuitas es realmente rara. Como si pensara en algo, levantó la barbilla y de repente sonrió, su sonrisa tan grande como un crisantemo. Bueno, teniente general, el ejército reembolsa este tipo de gastos una vez al año. Hia Tenjin no continuó hablando, pensando que debía detenerse allí. Al final resultó que su suposición era correcta. Después de escuchar lo que dijo la otra parte, los ojos de Kisame de repente se iluminaron. Antes me preocupaba cómo hablar con Kakuzu, pero ahora no quiero pensar en ello, ha llegado una oportunidad gratuita. Si lo reparas una vez al año, no tardarás 4 años y tu barco quedará completamente nuevo, ¿verdad? Sin embargo, no lo esperaba. Cuando el Friedberg llegó al muelle naval, toda la armada, incluso el gobierno mundial y los 5 ancianos, se alarmaron. Y también desencadenó una serie de acontecimientos, y... no hablemos de eso más tarde. Ahora que la reparación del barco estaba en marcha, otra cosa empezó a molestarle. En cuanto a Sasori y Deidara, no pasó nada. Ambos permanecieron en el Friedberg por el momento. El aterrador bergantín escapó del mar del diablo, y junto con él llegó el hombre esqueleto Brook. Nunca había pensado en cómo lidiar con este viejo pirata de hace más de 50 años. Pero no es razonable dejar que esta criatura mitad humana, mitad fantasma permanezca aquí todo el tiempo. Después de pensarlo durante mucho tiempo, decidió reunirse con la persona en cuestión. Aparte de su apariencia, Kisame tenía una buena impresión de este viejo pirata optimista. Al llegar al puerto de la ciudad, al ver a Brook y al esqueleto mirando aturdidos frente a los restos del barco roto, Kisame se detuvo por un momento y luego caminó hacia adelante. Este barco está desguazado, ¿cuáles son sus planes para ahora? Sí, se acabó. Brook, que siempre fue optimista, hablaba con una sonrisa, pero esa sonrisa estaba llena de una tristeza infinita. Los restos que hay ante mis ojos traen demasiados recuerdos. Además, estaba solo, navegando a la deriva con este barco roto durante décadas, y sin saberlo, se había convertido en parte de él. Pero, todo en el mundo llegará a su fin un día. Mirando el barco frente a mí, cargando los restos de los sueños, el único compañero lo abandonó. Tal vez un día, cuando mis huesos se pudran, dejaré este mundo como los escombros ante mis ojos. Pero antes de eso, ¿a dónde debo ir? Al mirar los escombros, Brook se sintió confundida, como un niño perdido, confundida e indefensa. Bajo su apariencia optimista, ¿quién puede comprender su tristeza al ver a sus amigos marcharse uno tras otro? ¿Quién puede comprender su soledad interior? El ambiente deprimente y aburrido era desagradable, y la voz de Kisame resonó. ¿Qué tal si me sigues? Brook se estremeció ligeramente al oír esto. Sin darse la vuelta, se quedó mirando los restos durante un rato y dijo. Oh, jaja, es una buena sugerencia, pero, me temo que no puedo aceptarlo. Aunque estoy muerto y solo me quedan los huesos, sigo siendo un pirata. ¿Piratas? Kisame mostró una extraña sonrisa en su rostro. ¿Estás podrido hasta el punto de que solo quedan huesos? ¿Quién hubiera sabido que eras un pirata? Además, no tengo intención de dejarte unir a la marina. Simplemente te unes a mi fuerza personal. Vaya.
Brooke se dio la vuelta confundida. La marina que tenía delante le dio una impresión muy diferente. Sintió curiosidad por saber que la otra parte en realidad tenía su propio poder. Los ojos vacíos miraron a Kisame por un rato, y de repente las lágrimas brotaron. Oh, jaja, nunca pensé que alguien acogería a un esqueleto como yo. Mientras decía esto, hizo una reverencia exagerada de 90 grados y gritó fuerte. Muchas gracias por su amabilidad, siempre la recordaré en mi corazón, pendejo, habla con propiedad. La repentina escena hizo que Kisame no pudiera reaccionar, su rostro se oscureció y dijo enojado. No podía entender por qué la otra parte estaba llorando, pero claramente es un esqueleto, ¿por qué tiene lágrimas? Realmente no puedo soportar esta atmósfera, especialmente enfrentarme a un esqueleto, llorando de gratitud. Se dio la vuelta sin dudarlo y planeó abandonar la orilla. Auge. El suelo bajo mis pies tembló de repente, y entonces vi un gigante cubierto de rojo arrastrándose desde detrás del castillo en la distancia. El gigante rojo, de cientos de metros de altura, no es menos impresionante que el antiguo castillo que se encuentra a su lado. Pendejo, ¿no puedes quedarte callado un rato? En el momento en que vio al gigante, el rostro de Kisame se volvió sombrío y aterrador. Acabamos de escapar de un gigante desconocido, y antes de que pudiéramos calmarnos, los problemas comienzan aquí nuevamente. Nadie estaría de buen humor. Escorpión-senpai, si hacemos esto, Kisame-senpai no estará contento, ¿verdad? Es un hombre tiburón, ¿puede entender el arte? Deidara, mira esto, un cuerpo tan majestuoso debe durar para siempre. Escorpión, un chico pelirrojo, estaba de pie sobre el pájaro de Deidara, controlando la marioneta gigante que había sido modificada en 2 días. Una sonrisa perdida hacía mucho tiempo apareció en su rostro, y parecía tan feliz, como un niño que recibe un juguete nuevo. No importa cuán poderoso sea el gigante frente a ellos, el enorme sentimiento de opresión por sí solo es suficiente para hacer que algunas personas se desesperen. Escorpión, Kisame apareció en la cima del castillo debajo de ellos dos, su rostro sombrío y su voz melancólica. Después de escapar del mar del diablo, todos descubrieron accidentalmente un enorme cadáver mientras se estaban organizando. Cuando vieron que los ojos del escorpión brillaban, supusieron que ese día llegaría. Simplemente no esperaba que este día llegara tan pronto. Al mirar al catastrófico gigante frente a él, Kisame no sintió ninguna alegría en absoluto. Jaja, Kisame, alguien que busca el arte eterno, ¿cómo podría resistirse a un cadáver perfecto? El pájaro aterrizó y Escorpión saltó, mirando al títere gigante que estaba junto al castillo, su rostro lleno de una emoción que no podía expresarse con palabras. Entonces deberías parar. Al mirar al niño peludo admirando su obra maestra, Kisame se sintió enojado y tenía dolor de cabeza. Sobre todo la mirada del chico, como la de un viejo proxeneta mirando a una prostituta callejera. Junto a él, Deidara está tragando arcilla con las manos en los bolsillos, con ganas de probar, es aún más doloroso. ¿Cómo cree estos dos niños problemáticos? ¿No podría la gente simplemente ser más consciente? Jaja, no te preocupes, lo dejaré seguir durmiendo normalmente. Al escuchar esto, Escorpión también sintió que la marioneta de cientos de metros de largo frente a él era un poco llamativa, especialmente por su tamaño, lo que significaba que ningún pergamino podía caber en ella. La solución final fue dejarlo reposar sobre el velero de 3 mástiles. Después de controlar al títere gigante para que se acostara, Escorpión pareció haber pensado en algo y dijo: no dejes que nadie entre al cementerio detrás del castillo. ¿Eh? Kisame se sobresaltó cuando escuchó esto, y luego miró a Escorpión confundido, sin entender por qué estaba tan preocupado por un cementerio. ¿Por qué? Escorpión no explicó mucho, pero simplemente dijo con calma: ¿hay buen material? ¿Hay material? Lo único que este tipo que tiene delante puede llamar material es probablemente un cadáver. No es de extrañar que el chico que juega con sombras eligiera este lugar. Me temo que su propósito también son estos cadáveres. Quizás haya información sobre esta nave entre esos cadáveres. Pensando en esto, Kisame se volvió más activo. Por supuesto, él desdeña hacer cosas como desenterrar tumbas. Es más, ahora hay alguien que puede hacerlo por ti. Está bien, pero te advierto. No hagas ningún experimento extraño con nadie a bordo. Además, al recolectar cadáveres, intenta recopilar información sobre ellos también. Al escuchar la petición de Kisame, Escorpión estaba un poco confundido, pero no preguntó. En su opinión, recopilar información era simplemente una cuestión de conveniencia. Después de obtener el consentimiento, no podía esperar más.
Él asintió como respuesta y luego caminó hacia el enorme cementerio detrás del castillo. Un barco en movimiento que parece una isla es realmente impactante. Incluso Escorpión, que persigue el arte eterno, se sorprendió cuando se enteró de que estaba en un barco. Sin embargo, antes de que pudiera comprender este mundo, se sintió atraído por el enorme cadáver en el barco. Luego se lanzó a su propia vida de transformación. Hasta ahora se ha conseguido crear con éxito otro títere. Esta enorme marioneta no era tan perfecta como imaginaba. Porque este títere no se puede llevar, y un títere que no se puede llevar está destinado a ser inútil. Sin embargo, cuando estaba haciendo la marioneta anteriormente, descubrió inesperadamente que había varias tumbas abiertas en el cementerio, y los cadáveres en ellas lo sorprendieron aún más. Aunque su tamaño no es tan exagerado como el de un gigante, su fuerza física es bastante aterradora. Escorpión nunca había visto un cuerpo tan horrible, por lo que decidió quedarse en el cementerio y comenzar su eterno viaje artístico. Ciertamente, antes de eso es necesario sacar los cuerpos. Para él esto no es un problema, pero cuando pasan cosas buenas siempre necesitas a alguien con quien compartirlas. Deidara, ayúdame a sacar esos cuerpos más tarde. Hey. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Solo somos dos aquí. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Oye. De acuerdo. Deidara aceptó de mala gana y luego inconscientemente metió las manos en los bolsillos. Al ver esto, Escorpión inmediatamente dijo, no uses tu bomba. Al oír esto, Deidara se imaginó sosteniendo un pico y cavando en esas tumbas. Se estremeció de repente y dijo horrorizado. De ninguna manera, Mayor Escorpión, no me dejarás cavar una tumba de verdad, ¿verdad? Me uniré a vosotros, solo por el bien del arte. ¿Qué? ¿Cavar tumbas también es arte? Mi arte no lo es. Justo cuando los dos se dirigían hacia el cementerio, una figura baja apareció en el cementerio y estaba a punto de irse sigilosamente. En los últimos 2 días, Luo sintió que su visión del mundo había cambiado. Especialmente ahora, cuando vi al gigante con el que el hermano pelirrojo había estado jugando durante 2 días despertar, me sorprendí y fue como si una nueva puerta se abriera frente a mí. Debido a que posee la fruta de la cirugía, ha aprendido en secreto mucho conocimiento del hermano pelirrojo en los últimos 2 días. Y este conocimiento le dio una nueva dirección para sus logros quirúrgicos. Ahora, debo irme de aquí antes de que la otra parte regrese, sin embargo y pequeño diablo. Mirando a las 2 personas que aparecieron frente a él, la expresión en el rostro de Luo Xiao se congeló de repente. Especialmente el chico pelirrojo, no te dejes engañar por su rostro guapo y amable. Pero cuando se trata del cadáver, no son nada amables. Aunque la técnica era profesional, su naturaleza era tan vil que todavía sentía escalofríos cuando pensaba en ello ahora. ¿A dónde vas, chico? Deidara miró a Lau, que llevaba un sombrero estampado en blanco y negro, y dijo con una expresión severa. Yo quiero volver a comer. Al mirar al joven de cabello amarillo que habló, Luo no pudo evitar pensar en la acción anterior de la otra parte de freír pescado. A sus ojos, era sin duda el equivalente a un terrorista. Y también es un jugador de bombas. Luo estaba un poco asustado y quería irse rápidamente. Sin embargo, Escorpión, que estaba allí, miró al inmaduro y ansioso Luo y de repente habló. ¿Sentiste hambre después de verlo durante 2 días? ¿Qué? Cuando Luo escuchó esto, su cuerpo tembló. Pensó que se estaba escondiendo muy bien, pero no esperaba que la otra parte lo hubiera descubierto hace mucho tiempo. Al pensar en cuán cruelmente la otra parte trató el cadáver, su rostro se puso pálido. De repente sentí que el hermano pelirrojo se volvía cada vez menos amigable. Jaja, niño, me temo que no puedes irte. Al escuchar lo que dijo Escorpión, Deidara de repente se abalanzó sobre Lau y levantó la mano para agarrarlo. En su opinión, Escorpio debería estar interesado en el joven que tiene frente a él. Como el hermano mayor está interesado, él, como hermano menor, ciertamente no dejará que el hermano mayor tome acción. Atrapar a un pequeño diablo es pan comido. Sin embargo, las cosas resultaron ser algo inesperadas, no solo más allá de las expectativas de Deidara, sino incluso más allá de las expectativas de Escorpión a su lado. Justo cuando la mano de Deidara estaba a punto de agarrar a Lau, Lau abrió su mano derecha y gimió. Habitación. Junto con el sonido, se expandió un espacio circular transparente. Cuando los dos estaban confundidos, una escena impactante apareció ante sus ojos. El niño sacó una daga y con un ligero corte, Deidara fue cortado en 2. El corte fue limpio y sin rastro de sangre. Ah, mi cuerpo, pequeño bastardo.
Deidara, que había perdido la coordinación de su cuerpo, flotó como si no tuviera peso. Miró con horror cómo la parte inferior de su cuerpo se separaba de la superior, con una expresión de horror en su rostro. Escorpión, que presenció todo, vio la habilidad de Lau y sus ojos se iluminaron de inmediato. Inmediatamente le gritó a Deidara quien estaba gritando. Deidara, cállate. Después de decir eso, se dio la vuelta, miró a Ludo con ojos ardientes y preguntó. Pequeño fantasma, ¿hasta qué punto tu habilidad puede descomponerlo? ¿Descomponer? Ludo se sobresaltó cuando escuchó esto y luego respondió con cierta confusión. Debería ser posible descomponerlo en partículas, ¿verdad? Pero ahora no puedo. Partículas. Sasori y Deidara se sorprendieron cuando escucharon esto. El primero estaba impactado por la habilidad de Lau, mientras que el segundo estaba impactado por las experiencias que podría tener que soportar. Como llevaba muchos años trabajando con Escorpión, en ese momento tenía un mal presentimiento. Es una habilidad muy poderosa. ¿Tiene otros usos? En ese momento, Escorpión sentía más curiosidad por las habilidades de Lau que por cavar tumbas. Sin ningún temor, caminó directamente hacia la parte inferior del cuerpo de Deidara y lo observó. La incisión suave permite ver todos los tejidos. Aún puedo destriparlo ahora. Frente a Escorpión, por alguna razón, Lau tenía deseos de presumir. Sin dudarlo, activó su habilidad y apuñaló a Deidara en el pecho. Soplo, con un leve sonido, un objeto negro, envuelto en una membrana transparente, salió de la espalda de Deidara. Bien, y Luo miró con asombro la cosa que tenía en la mano, con el rostro inexpresivo. Claramente me apuñalé el corazón, pero ¿qué es esta cosa tan negra? Él levantó la vista y vio que la otra persona lo estaba mirando y su cara se puso roja. Bueno, originalmente quería sacarle el corazón, pero no sé qué salió mal. Jeje, y Escorpión sonrió profundamente, tomó el objeto negro envuelto de la mano de Ludo y lo miró atentamente durante un rato. Ese es su corazón. Después de decir eso, lo apretó con fuerza sin dudarlo, y el objeto negro en su mano se deformó de repente. Ah. ¿Te duele? Escorpión miró hacia arriba confundido. No, no, tengo miedo. Deidara respondió inmediatamente. Al mismo tiempo, puso los ojos en blanco en su corazón e incluso comenzó a odiar a Luo. Este maldito niño, ¿por qué tuvo que sacarse el corazón en lugar de hacer cualquier otra cosa? Afortunadamente, fui traído aquí por la reencarnación inmortal. De lo contrario, habría sido muy doloroso ser asesinado por el golpe del hermano Escorpión ahora mismo. A diferencia de los otros dos, Lau, quien usó su habilidad para sacar el corazón de Deidara, quedó extremadamente sorprendido en ese momento. Un par de ojos brillantes miraron fijamente a Deidara, tan abiertos como dos bollos. No es de extrañar que esta persona le causara una sensación de enfermedad mental. Resultó que su corazón era tan oscuro, uff. En ese momento, Escorpión aplastó el corazón en su mano. No quiero y Luo inconscientemente intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Aunque el joven de cabello amarillo le daba una sensación de terrorista, después de todo era el hombre de Kisame. Escorpión simplemente aplastó el corazón del joven y lo mató. ¿Eso no significa que es cómplice? Sin embargo, antes de que Luo pudiera arrepentirse, sonó la voz del joven rubio. Hermano Escorpión, si no reconoces mi arte, no tienes que hacer esto, ¿verdad? Aunque no puedo sentir el dolor, alguien me aplastó el corazón justo delante de mí. ¿No puedes considerar mis sentimientos? Mirando a Deidara que aún podía hablar, Lau parecía haber visto un fantasma, con el rostro lleno de horror, señalando al primero y diciendo sorprendido. ¿Tú, estás vivo todavía? La situación actual trastocó una vez más la comprensión que Luo tenía del mundo. Parecía sorprendido, obviamente incapaz de comprender cómo una persona aún podía estar con vida después de tener el corazón destrozado. Incluso si ese corazón es negro, todavía no es un corazón. Jaja, diablillo, ¿quién te dijo que moriría? Al ver la expresión de sorpresa de Lau, Deidara dijo con suficiencia. No moriré antes de lograr el arte supremo, HMPH, tu arte no es arte en absoluto. Además, incluso si lanzas el arte supremo ahora, no puedes morir. Mirando a Deidara con una mirada satisfecha en su rostro, Sasori habló. Pero pensándolo bien, parece que el arte eterno que perseguí no tiene sentido después de renacer a través de la reencarnación del mundo impuro. Entonces yo mismo, no, esto no es arte real. En un instante, Escorpión negó la reencarnación del mundo impuro y en su lugar pensó en las habilidades de Lau, y una idea audaz vino a su mente. Pensando en esto, se giró para mirar a Ludo y preguntó. ¿Cómo te llamas, chico? ¿Te interesa explorar el arte de la eternidad conmigo?
Mi nombre es Luo. Al escuchar esto, Lu respondió rápidamente. Aunque no entendía qué era el arte eterno, sentí una sensación de anhelo cuando pensé en las exquisitas y magníficas habilidades de la otra parte para tratar heridas. ¿Yo, realmente puedo aprender de ti? Luo miró a Escorpión seriamente. Jaja, por supuesto. Al escuchar las palabras de Luo, Escorpión rara vez sonrió. Deidara, que estaba allí, se quedó atónito por un momento cuando vio la sonrisa de Escorpión. Él y Scorpio pueden considerarse los socios más cercanos. En toda la organización Akatsuki, nadie excepto él conoce la verdadera identidad de Escorpión. Cuando la otra parte puede llevarse bien con él tal como realmente es, sabe que es reconocido por la otra parte. Pero hacía tanto tiempo que nunca había visto a Escorpión sonreír tan dulcemente. Isla del Muelle, una gran isla en la primera mitad de Grand Line. Aquí se encuentra uno de los astilleros más grandes del mundo y los barcos que produce Bonashi Buitin no son solo buques de guerra. Debido a su calidad militar, los barcos que producen son buscados por todos los sectores de la sociedad. Por supuesto, también hay algunos piratas entre ellos. Pero todo esto se hace en secreto. A primera vista, Bonashi Buitin es el mayor proveedor del gobierno mundial. Beruk es un aprendiz que acaba de llegar a Dock Island. Tiene solo 16 años y vino desde el Mar del Oeste hasta Dock Island con su tío. No por sueños, solo para ganar dinero, casarme y tener hijos. El trato recibido en Dock Island no le decepcionó. Después de terminar su trabajo matutino y almorzar, se acostó en una silla de playa en el puerto y tomó una siesta. Chocar, aturdidas, las suaves olas se fueron volviendo violentas poco a poco. Sus orejas movieron y inconscientemente abrió los ojos. ¿Qué? Cuando Baruk vio el mar a lo lejos, abrió mucho los ojos y se los frotó con incredulidad. Me quité la mano de los ojos, pero la cosa seguía allí y era mucho más grande. Al ver la isla que poco a poco se hacía más grande y más clara, Baruch quedó atónito. Poco a poco, vio claramente la bandera en el enorme mástil de la isla y saltó de su silla sorprendido. Plaf. Baruk cayó al suelo, hundió las manos y pateó los pies para levantarse, y gritó con el cuello estirado. Los piratas vienen, después de haber comido y bebido bien, los patrones y obreros que estaban tomando el descanso para almorzar fueron despertados por el grito de Baruk. ¿Qué bastardo perturbó mi descanso? Esta es la isla Dock. ¿Qué pirata querría venir aquí si no quiere vivir? A la sombra del astillero se oía un coro de maldiciones. Aunque no hay ninguna armada estacionada en la isla Dock, debido a su relación de cooperación con el gobierno mundial, los buques de guerra suelen venir a brindarle mantenimiento durante los días de semana. Con el tiempo, los piratas en el mar evitarán conscientemente esta isla. Pero ahora no quiero que alguien grite vienen los piratas y los piratas vienen, Baruch, que había perdido uno de sus zapatos, corrió hacia el astillero gritando a todo pulmón. Bastardo, ¿no sabes que los maestros están descansando? ¿Por qué gritas? Esto es la isla Dock. ¿Qué pirata querría venir aquí si no quiere vivir? De verdad que vienen piratas, justo ahí afuera, Baruch, con un pie descalzo, jadeó y señaló hacia afuera con una mirada de horror. Bien, en el mar, y ese barco es un barco legendario del Mar del Oeste, el sueño de Baruch era ser arquitecto. Pero a medida que fue creciendo, los sueños eran solo sueños después de todo. Obligado por la vida, no tuvo más remedio que lanzarse al mar para ganar dinero, casarse y tener hijos. Como decidió dedicarse a ello, seguramente necesitaba comprender esta industria, así que hace ya medio año leyó libros sobre construcción naval. Hasta el día de hoy no recuerda en qué libro lo leyó. Era un barco de clase mundial. El freighter fue antaño famoso en el Mar del Oeste. Todavía recordaba que quedó en shock por un largo tiempo cuando vio los datos de esta aterradora nave gigante. Más tarde, cuando leyó más libros, sintió que ese barco podría haber sido fabricado por alguien. Un barco, ¿cómo podría ser tan grande como una isla? Sin embargo, justo ahora, abrió los ojos confundido, el enorme monstruo apareció ante su vista. ¿El legendario barco del Mar del Oeste? Todos en el astillero quedaron desconcertados cuando oyeron las palabras de Baruk. Por más que lo intentaron, no pudieron pensar en ningún barco legendario. Entre estos constructores de barcos y barqueros, hay muchos que son originarios del Mar del Oeste. Entre estas personas, algunos se quedaron atónitos por un momento, y luego no pudieron evitar mirar a Baruch con los ojos muy abiertos. Bastardo, ¿sabes de lo que estás hablando? Claro que lo sé. ¿Estás pensando en el barco? Cuando Baruk vio las expresiones de aquellas personas, inmediatamente adivinó lo que estaban pensando.
Sin dudarlo, asintió y dijo. Al oír sus palabras los barqueros quedaron atónitos. Luego salió corriendo con el rostro enrojecido, como si hubiera una joven afuera seduciéndolo. Al ver esto, las personas que quedaban en el astillero se miraron entre sí con confusión en sus ojos. ¿Vienen los piratas? ¿No deberíamos intentar avisar primero a la marina? ¿Por qué ir al puerto? Pensando en esto, varias personas de la multitud, sin dudarlo, se dirigieron en dirección opuesta para buscar a varios generales navales que habían llegado a la isla antes. El puerto debería estar tranquilo a la hora del almuerzo. En ese momento era un desastre. Cientos de constructores y carpinteros de barcos se encontraban en todo el puerto. Aquí se reunieron los empleados de varios talleres, que miraban con los ojos muy abiertos el aterrador barco gigante que poco a poco se hacía más grande en el mar. ¿Esto es un barco? Dios mío. ¿Cómo puede haber un barco tan grande en este mundo? Sí, es como una isla. Mira, hay pueblos y castillos en ese barco. En ese momento, en todo el puerto, el rostro de todos se llenó de sorpresa. ¿En serio es eso? En ese momento, detrás de la multitud sorprendida, un anciano de cabello gris y bastón dijo con voz perdida, con ojos cristalinos y un cuerpo ligeramente tembloroso. Las palabras del anciano atrajeron a mucha gente. Cuando se giraron y vieron al anciano, todos se giraron, hicieron una reverencia y gritaron al unísono. Señorita Messi. El anciano saludó a todos a modo de respuesta y luego se quedó mirando el barco gigante que se acercaba. A medida que el barco gigante se acercaba, el anciano se emocionó cada vez más y no pudo evitar suspirar. Nunca lo esperé. De verdad que nunca lo esperé. El sueño que he perseguido toda mi vida se haría realidad hoy, jajaja. El anciano estalló en risas, su rostro se sonrojó y se llenó de energía. Los dos seguidores que estaban a su lado se horrorizaron al ver esto, temiendo que el anciano que estaba frente a ellos estuviera tan feliz que pasara de largo. En ese momento, una voz sorprendida y majestuosa llegó a los oídos del anciano. Viejo idiota, esto no es una broma. Cuando oyeron que alguien llamaba bastardo al profesor Messi, todos en el puerto inmediatamente lo miraron con enojo. Sí, es el héroe de la marina, el vicealmirante Garp. K. El vicealmirante Garp está en la isla. Al ver al anciano fuerte acercándose lentamente por detrás, el muelle comenzó a temblar nuevamente. Nadie siquiera responsabilizará a la otra parte por regañar al señor Messi. Al llegar al puerto, mirando el enorme barco que se acercaba, el rostro de Cap estaba extremadamente solemne. Incluso el ayudante que estaba allí no pudo evitar sentir curiosidad cuando vio la expresión en el rostro de su general. Viejo, ver este barco no es buena señal. Cap, con expresión seria, se situó al lado de Messi y le habló de forma extremadamente seria. Messi miró a Cap inesperadamente, y sus ojos nublados se llenaron de pensamientos. Después de un rato, dijo con un suspiro. Cap, ¿qué te preocupa? Ese hombre está muerto. Esta nave ya no tiene dueño. Pero, tengo mucha curiosidad por saber quién podría conducirlo aquí. El Freighter Bark, a los ojos de la gente común, es un barco gigante legendario. Sin embargo, a los ojos de estos viejos, hay otro significado. Especialmente para Garp, que conocía mejor los orígenes del barco, en el momento en que lo volvió a ver, sintió como si hubiera regresado al momento en que se unió por primera vez a la marina. Ese era un tipo aterrador y desesperado, todos alrededor, escuchando a Messi y al Capi hablando, al enterarse de que el barco gigante que tenía frente a él no era sencillo, su interés se despertó de inmediato. Un joven barquero que se encontraba cerca preguntó inconscientemente. ¿La maestra Maki sabe de barco? Al escuchar las palabras del joven, todos, independientemente de si habían oído hablar de Freighter Bark o no, aguzaron el oído. El primero quería obtener confirmación del anciano, mientras que el segundo quería obtener información de él. Ante la mirada expectante de todos, Messi dudó un momento y no habló con prisa. En lugar de eso, volvió su mirada hacia Cap que estaba a su lado. Al notar la mirada de la otra parte, la expresión de Garp se relajó un poco y habló. No me mires, viejo. Ya sabes qué decir. El gobierno mundial no encubrió deliberadamente la historia del Freighter Bark porque sentían que no merecía la pena prestarle demasiada atención a un barco que desapareció en el mar. Sin embargo, nadie podría imaginar que este barco algún día volvería a ver la luz del día. Tras escuchar lo que dijo Cap, Messi lo consideró y poco a poco comenzó a presentar. Como podéis ver, este es un barco, uno de los barcos más grandes del mundo, y el nombre de este barco, se llama la Barca Terrible. Tras escuchar la presentación de Messi, de vez en cuando se oían jadeos a su alrededor.
Todos giraron la cabeza mecánicamente, mirando en estado de shock el enorme barco que estaba a punto de acercarse al puerto. Un barco legendario que había desaparecido durante décadas apareció realmente frente a ellos. ¿Tengo suerte? ¿O desgracia? Antes de que todos pudieran sospechar, alguien más preguntó. Señor Maki, ¿sabe de dónde vino este barco? Jeje, no sé nada de eso. Si supiera dónde está, habría ido al mar a buscarlo. Messi escuchó esto y meneó la cabeza con pesar. Jaja, viejo, por fin hay algo que no sabes. En ese momento, Cap se rió y dijo. De hecho, no se ha movido durante décadas y ha estado en el mar del diablo. ¿Qué? Las palabras de Garp provocaron inmediatamente una exclamación. Aunque todos eran personas de la industria de la construcción naval, aún tenían algún conocimiento de la primera mitad del Grand Line. Especialmente algunas zonas marítimas especiales. Esto incluye el Mar del Diablo. Cuenta la leyenda que es un cementerio de barcos y que la tasa de supervivencia de quienes entran accidentalmente es casi cero. ¿Por qué no lo pensé? Messi no pudo evitar exclamar al oír esto, y luego suspiró. Solo allí podremos evitar que nos encuentren. Después de escuchar lo que dijo Garp, todos a su alrededor se interesaron y alguien continuó preguntando. Entonces el vicealmirante Garp debe saber quién es el dueño de este barco, ¿verdad? En ese momento, el barco gigante había despertado el interés de todos, y debido a la presencia de Garp, inconscientemente habían olvidado su miedo a los piratas. Jaja, le preguntaste a la persona correcta. Cap escuchó esto con una mirada de suficiencia en sus ojos. Miró a Messi que estaba a su lado y luego respondió. El dueño de esta enorme nave era una existencia aterradora en aquel entonces. Incluso yo era apenas un novato frente a él. Su nombre, wow, Garp, deja de decir tonterías. En ese momento, Messi, que estaba allí presente, golpeó fuertemente los pies de Cap con su muleta. Bien y Garp, cuyos dedos de los pies quedaron heridos por el golpe, se dio cuenta de que casi dijo algo incorrecto. En la vida diaria, algunas cosas están mal si dices algo incorrecto. Si digo ese nombre ahora, hay mucha gente aquí y llegará a oídos de esos viejos. Incluso si no te importa, probablemente te regañarán y eso tendrá un impacto negativo. Sin poder hacer nada, se rascó la cabeza y rió torpemente. Jaja, lo siento, no puedo decirte ese nombre. ¿Qué? Todos estaban decepcionados al no obtener la respuesta que querían. Guau. Las olas golpean los pilotes de madera en el agua del puerto y las sombras se extienden desde el mar. La luz del sol quedó bloqueada y cayó una enorme sombra. Calalala, y el aterrador sonido de cadenas de hierro frotándose entre sí resonó en el cielo, y una fría brisa marina barrió la tierra y atravesó el cuerpo. Crujido, a medida que todo el enorme barco disminuía la velocidad, se escuchó un sonido agrio de fricción. Este es un barco enorme que hace ruido en todas partes. De repente, todo el puerto quedó en silencio y se pudo oír caer un alfiler. Con todo tipo de ruidos, el aterrador barco gigante se detuvo lentamente, y las olas que empujaba se abalanzaron sobre el muelle y se precipitaron hacia el puerto. No fue hasta que el agua húmeda y fresca del mar tocó sus cuerpos que todos los que habían estado conteniendo la respiración finalmente dieron un suspiro de alivio. Todos levantaron la cabeza y miraron en estado de shock el enorme barco que parecía una isla frente a ellos. La presión del enorme objeto les dificultaba la respiración. Clic, y no mucho después de que la nave gigante se detuviera, acompañado por el sonido de la fricción de los engranajes, la enorme boca en el frente se abrió lentamente, exponiendo la bahía interior de la nave gigante a los ojos de todos. La enorme bahía interior, el antiguo puerto, la ciudad en ruinas, el frente interior es visible para todos. Hola, vienen los piratas. Es un barco pirata. No mucho después, se vio la sombra del barco balanceándose en el puerto, y alguien gritó sorprendido. Después de escuchar esas palabras, Garp pasó junto a la multitud y se puso frente a ellos. El poderoso y majestuoso cuerpo se irguió, con un brillo en los ojos, mirando fijamente el barco que salía de la enorme boca. El barco avanzó lentamente y poco a poco se fue aclarando. Cuando los ojos de Garp se posaron en la vela familiar, sus ojos se congelaron y luego su boca se abrió gradualmente, con una expresión de incredulidad en su rostro. Militar, buque de guerra. Marina. A medida que el barco disminuía la velocidad, la gente en el puerto abrió los ojos y miró con incredulidad el buque de guerra que se acercaba gradualmente al puerto. ¿Barco pirata con buque de guerra? Dijeron que no entendían qué era esta rutina. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el buque de guerra salió de la bahía de veleros de 3 mástiles y atracó lentamente en el puerto.
Hasta que el sampan estuvo extendido, Kisame y su grupo abandonaron el buque de guerra. Todos todavía miraban con incredulidad. ¿Dónde están los piratas? ¿Podría ser que el pirata al que llamaban era el vicealmirante frente a ellos, que ni siquiera era tan alto como una persona común y vestía una capa azul marino? Kisame. Garp, cuya expresión era casi la misma que la de todos los demás, parecía horrorizado cuando vio a Kisame. El terrorífico barco de 3 mástiles, ¿de dónde lo habrá sacado este tipo que está delante de mí? ¿No fue este niño a reclutar a los 7 señores de la guerra del mar? ¿Por qué irías a un lugar así? ¿Y salió vivo? ¿Puedes creerlo? Atrévete a creer. Carta. Garp miró fijamente a Kisame frente a él, la conmoción en su corazón estaba más allá de las palabras. No te dejes engañar por su habitual apariencia alegre y desalmada. De hecho, en la marina, entiende la vida mejor que nadie. Él conocía la zona marítima donde se encontraba el barco mejor que la mayoría de la gente. Precisamente por esta claridad siento que el acontecimiento actual es casi imposible. Garp. ¿Por qué estás aquí? Kisame también se sorprendió al ver a Garp. Jaja, escuché que el astillero recibió un lote de piezas nuevas, que pueden evitar mejor a los reyes del mar, quiero cargar mi barco y probarlo en la calma. Al escuchar las palabras de Garp, los ojos redondos de Kisame se llenaron de sospecha y abrió la boca y dijo. Creo que quieres aprovechar esta oportunidad para regresar al mar de China Oriental. Jaja, ¿cómo es posible? Hace un rato que regresé, Garp rió con torpeza. Entonces de repente recordó algo, miró el aterrador barco de 3 mástiles y preguntó con expresión seria. ¿Has estado allí? ¿Dónde? Kisame parecía confundido. Maldito niño, por supuesto que es el mar del diablo, de lo contrario, ¿cómo pudiste encontrarte con este barco? Dijo Garp enojado. Oh, entré sin querer, y luego, así de repente, salí sin querer otra vez. ¿Sin querer? ¿Entró? ¿Saliste de nuevo por accidente? Estás tratando de engañar al anciano aquí. Pensando en lo que le pasó a Kisame, ni siquiera él podría escapar de la muerte, especialmente si enojaba al monstruo. Bastardo, ¿sabes que has salvado tu vida? ¿Sabes qué es eso? Al ver la expresión de Garp, un destello de luz brilló en los ojos de Kisame y abrió la boca para preguntar. Jaja, por supuesto, se rió Garp. A mitad de la frase, de repente cambió de tema, giró la cara hacia un lado y respondió. No lo sé. ¿Pareces un mentiroso? Nadie lo cree. Era tan obvio que estaba mintiendo que Kisame ni siquiera se molestó en quejarse en su corazón. Sin embargo, al ver la expresión de la otra parte, supo que podría tener algo que ocultar, por lo que simplemente no hizo más preguntas y cambió de tema. Como el vicealmirante Garp está familiarizado con esto, por favor, presénteme algunos constructores navales famosos, ¿eh? Garp giró la cabeza y pareció horrorizado después de escuchar esto. ¿Estás planeando reparar esa cosa? Por supuesto. ¿Qué más piensas? Kisame no vetó y agregó. El mariscal Sengoku aceptó reembolsar el 30% de los costos de reparación. Jai, ¿está loco, Zanguo? Ustedes, estados en guerra. ¿Qué problema hay con tener una mina en casa? ¿O tiene la marina una máquina de imprimir dinero? Normalmente, quitarte una bolsa de senbei es como pedirte que te quiten la vida. Y ahora es tan generoso que ayuda a la gente a reparar sus barcos e incluso reembolsa el 30% del dinero. ¿De verdad crees que tienes un padre dragón celestial? Cuando Garp escuchó lo que dijo Kisame, su corazón explotó. Pero cuando pensé en el hecho de que fue Zanguo quien aceptó esto, no tuvo nada que ver conmigo. Se sintió aún más feliz cuando pensó que la otra persona sentía el dolor. No, en este momento ¿cómo es posible que el interesado no esté presente? Sin dudarlo, sacó el Dendenmushi que tenía en sus brazos y marcó el número. Al ver la apariencia de Garp, Kisame supo que no podía confiar en él, así que levantó la cabeza y miró alrededor del puerto. Un anciano con cabello gris atrajo la atención. Por las personas que lo rodeaban, que inconscientemente mantenían una distancia de una persona con el anciano y el respeto en sus expresiones, se sabía que este anciano era muy respetado. En el entorno actual, para que le traten así, hay que ser un viejo constructor naval. Kisame no molestó a Garp que estaba hablando con Sengoku y caminó hacia el anciano. Ahora que los piratas se han convertido en marina, ya nadie está preocupado, pero nadie se va. Todo el mundo se queda en el puerto mirando con curiosidad el enorme barco que tiene delante. Kisame se acercó al anciano, se detuvo y le preguntó. ¿También eres carpintero de barcos? Jaja, este vicealmirante Pez, el señor Messi, es un constructor naval de renombre mundial.
Él era el objetivo que todos perseguían en nuestra isla del muelle. En aquel entonces, antes de que el anciano pudiera hablar, un joven no muy lejos habló. A Kisame no le gustaba que la gente interrumpiera casualmente, y sus ojos de repente se volvieron fríos. Al notar el cambio de Kisame, el anciano llamado Messi levantó la mano para detener al joven y habló lentamente. Soy constructor naval, pero ahora, ya no puedo hacer mi trabajo. Jeje, y mirando al anciano frente a él, Kisame sonrió. No me malinterpretes, viejo. Aunque te atrevas a construir un barco, yo no me atrevería a usarlo. El anciano que estaba delante de él, que era incluso más bajo que él, tenía tierra enterrada hasta el cuello. Si algo le sucede, me temo que no tendré que venir más a Dock Island. También planeó reparar el velero de 3 mástiles de forma gratuita, por lo que incluso si la otra parte tenía habilidades excelentes, no las usaría. Mirando el rostro arrugado del anciano que poco a poco se oscurecía, continuó. Quiero reparar esa nave, solo el 30%. No sé, ¿podrías recomendarme algunas personas? ¿Construir, reparar ese gran barco? ¿A un 30%? ¿Qué es esta operación? La gente alrededor estaba algo confundida acerca del marino que estaba frente a ellos. Pero todos lo sabían muy bien, ven a la vida. Y es un gran trabajo. Es un trabajo tan grande que una vez que lo termines, no tendrás que preocuparte por nada por el resto de tu vida. ¿Tú, vas a reparar la terrible barca? El cuerpo de Messi, apoyado en una muleta, temblaba levemente y sus ojos triangulares, resplandecientes, ya no estaban tan nublados como antes. Al mirar al anciano tembloroso frente a él, Kisame tenía mucho miedo de que pasara de largo, por lo que respondió de inmediato. Sí, planeo repararlo, pero los gastos militares solo pueden reembolsar el 30%, así que solo puedo reparar el 30%. Sin embargo, en realidad no quería hacerlo. El anciano que estaba frente a él, al escuchar sus palabras, tembló en sus manos y casi se cae. Afortunadamente, el asistente que estaba a su lado actuó rápidamente y apoyó al anciano. Entonces el anciano preguntó con mirada de horror. ¿Qué? Este asunto. ¿Esa niña, Zanguo, estuvo de acuerdo? Kisame parpadeó, miró al anciano que estaba haciendo un alboroto y dijo inconscientemente. Bueno, él fue quien sacó el tema. ¿Qué? Messi respiró profundamente al escuchar esto. Si alguien no lo hubiera sostenido, se habría desplomado en estado de shock. ¿Cuándo se volvió tan rica la marina? Entonces, ¿por qué tardas en pagarles? ¿Puedes recomendarme algunos barqueros? Al observar la actuación del anciano, Kisame se sintió infeliz. Todos actúan como si nunca hubieran visto el mundo antes. Es solo un barco roto. En cuanto a ser como ver un fantasma, ¿cómo podría un digno almirante de la marina carecer de esas pequeñas cosas? Además, no tiene que pagarlo de su propio bolsillo. Es solo cuestión de escribir. Al escuchar sus palabras, Messi frunció el ceño y pensó un rato antes de responder. Esto. Necesito volver y hacer una lista. ¿Hacer una lista? Este tipo de cosas realmente necesitan una lista. Kisame le hizo una señal a Kato Inin, que estaba no muy lejos, y le dijo a Messi. Cuando llegue el momento, dale la lista. Messi miró a Jia Tenguin que se acercaba, asintió con la cabeza y luego se fue con la ayuda de su séquito. Teniente general, algo anda mal. Kato Inin se acercó a Kisame, miró a Garp que estaba no muy lejos y susurró. ¿Qué ocurre? Kisame preguntó de lado confundido. Al escuchar esto, Jia Tenguin habló sin dudarlo. Zan, el mariscal Sengoku está aquí, y justo ahora, escuché la voz que venía del Denden Musi del vicealmirante Garp, algo andaba mal. ¿El período de los reinos combatientes está a punto de terminar? ¿Por qué está él aquí? Kisame miró con un par de ojos de tiburón confundidos, de repente se dio cuenta de algo y se sorprendió. ¿Este tipo planea robar su barco? Cuando piensas en todo el sistema naval, ya sea un teniente almirante o un almirante, todos tienen algunas peculiaridades extrañas. ¿Quién sabe si el mariscal que está encima de mi cabeza también tendrá alguna afición especial? Por el hecho de que el otro grupo fue capaz de meter papel en la boca de una oveja, sabíamos que era una persona despiadada, capaz de robar un barco. Probablemente sea demasiado tarde para huir ahora, ¿verdad? Teniente general, ¿qué debemos hacer? Hiyataka miró a Kisame, quien frunció el ceño y permaneció en silencio, y continuó preguntando. Al escuchar esto, Kisame dudó por un momento, sus ojos brillaron, sonrió y dijo. Jaja, ven si quieres. Si quieres robarme mis cosas, tienes que ver si mi espada está de acuerdo.
Él, Kisame, nunca fue un cobarde en el mundo ninja, y nunca ha sido un cobarde desde que llegó a este mundo. Has experimentado todo tipo de tormentas, entonces ¿por qué tendrías miedo de tu jefe? ¿Quieres conseguir algo gratis? Sin mencionar al mariscal, incluso si vinieran los 5 ancianos, no serviría de nada. Kisame miró su barco gigante con una mirada determinada. Al mismo tiempo, en el cementerio detrás del castillo del barco gigante, estallido. Cuando sonó la explosión, volaron hierba y tierra. Lu, que era tan pequeño como un frijol, estaba tan asustado que su rostro se puso pálido. Se sentó en el suelo y miró con horror el pozo que tenía delante. Deidara-sama, ¿no dijo Sasori-sama, que deberíamos cavar? Tú, ¿de verdad está bien que hagas esto? Jaja, niño, ¿sabes lo que es el arte? Mirando al asustado Lau, Deidara sonrió con suficiencia. Al escuchar las palabras de Deidara, los ojos de Rona, llenos de pánico, recorrieron los pozos grandes y pequeños del cementerio. Al mirar el cementerio que parecía una escena de desastre de posguerra, no pude evitar quejarme. ¿Qué clase de arte es este? Creo que es un terrorista, una escena del crimen. Por supuesto, Luo Ken no se atrevió a decir esas palabras. ¿Quién sabe si ese hermano enfermo mental que tiene delante se pondría una bomba en la entrepierna? No hay duda de que, a partir del contacto mantenido durante los últimos días, sintió que era muy probable que la otra parte hiciera tal cosa. Pero el hermano escorpión dijo que quería cuerpos intactos, y ya has volado varios de ellos. TSK, pequeño mocoso. ¿Qué sabes tú? Deidara miró los cuerpos que habían volado por los aires, curvó los labios con desdén, tomó la pala que estaba a su lado y caminó hacia adelante para cavar. Al mismo tiempo, se escuchó la voz sombría de Escorpión. Deidara, ¿estás tomando mis palabras, en oídos sordos? El cuerpo de Deidara se puso rígido y sonrió de forma antinatural. Jaja, hermano Escorpión, cavar con una pala es realmente muy cansado, y además soy un artista, no un trabajador. ¿Qué tal si le pido al mayor Kisame que envíe a 2 personas? Oye, ¿qué es esto? Mientras Deidara hablaba, de repente notó medio trozo de algo negro que sobresalía del barro frente a él. Subconscientemente usó una pala para abrirla, se agachó y. ¿Parece un libro? Mientras decía esto, agarró la mitad del libro de cuero y inconscientemente lo sacó. Con un crash, la tierra fue arrancada y junto con ella, también lo fueron otras cosas. ¡Ay Dios mío! Y una mano seca agarró con fuerza el cuaderno de cuero. Mientras tiraba, el brazo con forma de momia también fue sacado de la tierra. Deidara no teme a la muerte. Pero esta escena repentina es realmente aterradora, jaja, ¿qué? Pensé que era un cadáver falso. Deidara se rió para aliviar la vergüenza en su rostro, e inconscientemente levantó el pie para patear el brazo que sostenía a Piven. Estallido. Para los 3, esto fue pan comido. Inesperadamente, después de un leve sonido, las garras secas todavía estaban sujetando firmemente a Piven, sin señales de aflojarse. Era como si la mano marchita y la piel fueran una sola. Hola. No lo soltarás ni aunque mueras. ¿Será un tesoro? Deidara miró a Piven y de repente se enojó. Tiró fuerte con las manos y con un crack, un cadáver seco fue sacado y sentado. Tenía el pelo gris cubierto de tierra, un rostro demacrado y una nariz aguileña. El abrigo rojo oscuro, con el cuello abierto, tenía agujeros de bala por todo el pecho y el abdomen encogidos. Mientras se sentaba, empezó a fluir tierra fina y seca, este hombre murió trágicamente. Deidara, que estaba más cerca de la escena, vio que levantaban el cadáver y dijo algo inconscientemente. Debe haber sido asesinado en un ataque furtivo. Escorpión, que tenía mucha autoridad en el tema de los cadáveres, se adelantó para observar el cuerpo y añadió. Luego sacó una espada de 1000 hojas y la clavó en la muñeca del cadáver. Solo cortando los tendones atrofiados del oponente la palma de este podría aflojar naturalmente la espada. Reír. Como era de esperar, el Senbon atravesó el cadáver, pero después de eso, no pudo moverse más. ¡Qué duro! Cuando una persona muere durante un largo tiempo, su cuerpo se pudrirá. Incluso aunque no se pudra y se convierta en una momia, seguirá estando seco y sin elasticidad. Sin embargo, la que tengo delante, aunque la piel está seca, todavía es elástica y muy resistente. Este tipo de cadáver es sin duda el mejor material para hacer marionetas. Al pensar en esto, los ojos de Luo se iluminaron y de inmediato se interesó. Retiró los 1000 libros y dijo. Desenterrad el cuerpo y llévatelo de vuelta. Dicho esto, se dio la vuelta y se preparó para irse. ¡Ay! ¿Me gusta? Deidara parecía infeliz cuando escuchó esto. ¿Qué? ¿Qué tal si lo hago yo?
Escorpión se detuvo, se dio la vuelta y miró a Deidara sin ninguna emoción en sus ojos. De acuerdo. Deidara respondió inconscientemente, pero al ver la mirada hostil de Escorpión, sonrió torpemente. Jaja, solo estaba bromeando. Diablillo, ¿qué miras? Ven a ayudarme. Bien y... La expresión de Luo se congeló y subconscientemente respondió. Solo soy un niño. No digas tonterías. ¿Puedes venir? Bueno. Luo avanzó de mala gana para ayudar. Y... Con la ayuda de Luo, los dos desenterraron la mitad inferior del cuerpo enterrado en el suelo. Deidara miró el pequeño cuerpo de Lau, pero al final no pudo pedirle que cargara el cuerpo. Usó arcilla para hacer una gran araña, cargó el cadáver sobre su espalda y caminó hacia su laboratorio improvisado. Luo Diao estaba de pie detrás, mirando a la araña de arcilla desde la distancia, con los ojos llenos de preocupación. Si esta cosa explota, me temo que toda esta zona se convertirá en un gran pozo. ¿Sería peligroso si lo siguiera sola? Pero cuando pienso en las habilidades del hermano Escorpio, bueno, después de todo, nadie puede escapar de la ley de la verdadera fragancia. Pendejo, ¿quieres arrasarme hasta los cimientos? En el laboratorio, Escorpión miró hacia arriba y vio la araña blanca, y su rostro de repente se puso serio. Carretera oeste de Anxin. Si no lo pongo en marcha, no explotará. Deidara agitó la mano, dando un gesto tranquilizador a los dos. Pero ninguno de los dos se sentía cómodo. Escorpión le dijo a Deidara que descargara el cuerpo y saliera de su laboratorio. Este último simplemente recuperó su araña de arcilla, pero la persona se quedó. No le interesaba hacer marionetas, pero sí el cuaderno que tenía en la mano el cadáver. Escorpión no lo dudó y usó el cuchillo de chakra para cortar la fascia y los músculos marchitos del brazo del cadáver, y la palma que había perdido su elasticidad se aflojó. Deidara tomó la iniciativa y sacó el libro de cuero, una pequeña parte del cual estaba quemada por la explosión, y no podía esperar para abrirlo. Mi nombre es John y soy el capitán de una compañía naviera. Mientras Deidara leía el contenido del cuaderno, los tres supieron que el dueño del cadáver frente a ellos podría ser el capitán del barco llamado John en el cuaderno. Piven es más una memoria que un diario. Lo que allí se relata es la vida de Juan. El contenido no es aburrido, lo que demuestra que este chico es una persona culta. No hay demasiados altibajos en el libro, pero registra la historia de crecimiento de un pequeño personaje que se convierte en un gran pirata. Incluso se unió a un grupo pirata llamado Rox. Los tres no sabían quién era Rox, ni tampoco sabían si los piratas de Rox eran poderosos. Porque en todo el libro de récords, hay muy pocas referencias a los piratas de Rox. Incluso los registros posteriores tratan de la experiencia de Juan de obtener y robar un tesoro. Hasta más tarde, los piratas de Rox violaron el tabú mundial y fueron destruidos y disueltos por sus oponentes. John, que se dio cuenta de algo, se llevó la mayor parte del tesoro de los piratas de Rox y huyó al mar. La historia habría terminado aquí. Pero algunos contenidos fueron grabados de forma torcida al final. La letra era completamente diferente a la anterior, como si la hubiera escrito una persona herida que había hecho todo lo posible para que fuese apenas comprensible. Juan, que escapó al mar, no vivió una vida estable. Sus hombres estaban vigilando sus tesoros. La atmósfera en todo el barco era extraña y había fuertes corrientes subterráneas. Juan intentó escapar, pero fue emboscado por sus hombres. Tras resultar herido, fue encarcelado y sus subordinados lo obligaron a decirles el paradero del tesoro de los piratas de Rox. Juan sabía que si le contaba a esa gente ingrata el paradero del tesoro, no solo no lo dejarían ir, sino que lo más probable es que lo mataran después de conseguirlo. Afortunadamente, el tesoro no cegó a todos. Varios de los hombres leales de John rescataron en secreto a John y lo sacaron del barco pirata. John y sus hombres huyeron de regreso al barco principal de los piratas de Rox. Usó su último aliento para matar a los hombres que lo rescataron y luego escribió este mensaje final. No se menciona ningún tesoro en todo el libro. ¿TSK, qué? Resulta que es un tipo despreciable. Después de ver todo, Deidara expresó su descontento con John por matar a los hombres que lo rescataron. No, no hizo nada malo. De hecho, ya había caído en la trampa cuando esa gente lo rescató. Escorpio, que estaba sumido en sus pensamientos, habló en ese momento. Pensé que podría haber un tesoro o algo así, pero resultó ser solo un libro de récords rayado. A Deidara no le importaba quién era John. Lo único que le interesaba era el tesoro mencionado en el libro. Sin embargo, ahora que he terminado de leerlo todo, no hay ninguna información sobre el tesoro. ¡Qué decepción! ¡Qué enojado! No necesariamente.
En ese momento, el escorpión que estaba a un lado pronunció dos palabras con una sonrisa en su rostro. ¿Eh? Los dos, uno grande y otro pequeño, se giraron para mirar a Escorpión, algo confundidos. Aunque John no mencionó el tesoro, no es difícil deducirlo por el hecho de que ninguno de sus compañeros de tripulación sabía de él, lo más probable es que el tesoro aún esté en su ubicación original. Scorpio lo analizó brevemente y luego dijo. ¿Y ese lugar, es muy probable, este barco? X2. Después de escuchar el análisis de Escorpión, los dos, uno grande y uno pequeño, exclamaron al unísono. Jeje. Es solo una suposición, pero no me interesan estas cosas. Pueden ir a buscarlas ustedes dos. Escorpión miró el cuerpo de Juan y se rió. Para él, un cadáver perfecto es más importante que montones de tesoros. Para Deidara, hacer explotar cosas y causar problemas es más divertido que buscar tesoros. Sin embargo, poder freír y cazar tesoros al mismo tiempo es obviamente más emocionante. En este momento, uno grande y uno pequeño, de repente, sus ojos brillaron y sintió el deseo de intentarlo. Kisame no sabía nada en absoluto. A causa de un cadáver, nació en su barco un ladrón de tumbas, y era un ladrón de tumbas que utilizó una bomba de gran rendimiento. Pero incluso si lo supieran, probablemente no tendrían intención de preocuparse por ello ahora, porque en ese momento, un buque de guerra pasó por alto el aterrador bergantín y llegó al puerto. Después de que el buque de guerra atracó, un grupo de mujeres soldados, lideradas por Zanguro, descendió. Y también había una mujer de mediana edad caminando al lado de Zanguro. ¿Son pareja? Kisame, que estaba sentado bajo una sombrilla en la playa del puerto, habló inconscientemente. Soplo y tos, tos, tos. Cap escupió un bocado de té de hierbas y casi se ahogó hasta morir. Después de un rato, se recuperó y dijo. Chico, no digas eso delante de Xiaoe. Su habilidad con la fruta es terrible. ¿Horrible? Kisame ha visto a muchas personas con habilidades especiales. Aunque sus habilidades son variadas, hay algunas poderosas entre ellas. Sin embargo, nunca pensó que alguna fruta pudiera ser llamada terrible, especialmente cuando la llamaba así la persona que tenía frente a él. Esto le hizo sentir curiosidad por las habilidades del vicealmirante Tsuru, que estaba al lado de Sengoku. ¿Qué habilidad? Kisame preguntó inconscientemente y se puso de pie. Después de todo, Sengoku era su superior y sería un poco irrespetuoso continuar sentado allí. Garp, que estaba tranquilo y sereno, miró a Kisame que se había puesto de pie, y sin mover el trasero, dio una breve introducción. Xiaoe es el usuario de la fruta lava, que puede limpiar las almas de las personas, limpiar el alma. Al escuchar esta palabra, Kisame tembló y dijo sorprendido. ¿De verdad tienes esa habilidad? La habilidad de la fruta del diablo que puede limpiar las almas de las personas. Por alguna razón, Kisame de repente pensó en Idan. Si ese tipo Feidan fuera purificado, ¿seguiría hablando del dios malvado? Pero esto es algo que solo puedo pensar en mi mente. Si algo sale mal, será demasiado tarde para arrepentirse. Después de recibir la terrible noticia, Kisame se advirtió en secreto que se mantendría alejado de la mujer llamada Crane en el futuro. Liderando a un grupo de mujeres hacia el puerto, el rostro serio bajo las gafas de sapo miró a Garp, que todavía estaba acostado, y luego se movió hacia Kisame. Kisame, y tu misión es reclutar a los Shichibukai, no causarme problemas. El tono de Zanguro era severo, incluso con un toque de decepción. Al recordar cuando recibí una llamada de Garp antes de venir aquí, casi rompo la mesa de la ira. Originalmente pensé que Kisame era una persona seria y estable, pero no esperaba que se metiera en tantos problemas antes incluso de terminar su viaje. Con algo tan grande, aunque quisiera ocultarlo, probablemente no podría. Y este tipo de aspecto serio en realidad se engañó a sí mismo y perdió el dinero de la reparación. Jaja, Mariscal Zanguro, no puede culparme por esto. Después de estar en el sistema por mucho tiempo, Kisame también aprendió a hablar. Cuando se enfrentaba a su superior inmediato, sonreía y decía, ¿quién hubiera pensado que al salir del nuevo mundo me encontraría con algo así? Y yo también soy una víctima. Y Sengoku miró a Kisame con una expresión de agravio, y para ser honesto, fue muy revelador. Kisame no le dejó esta impresión antes, él sabía exactamente qué era el mar del diablo y qué había dentro de él. Es innegable que no es fácil para la otra parte salir viva. Pero, sal si puedes. ¿Por qué sacar a la luz algo que debería haber desaparecido? ¿No sabes que los 5 ancianos tienen sus ojos puestos en ti? Pero, ahora sabe que no es el momento de pensar en esas cosas. Pero hay que tener en cuenta los altos costes de reparación.
No hablemos de la propiedad de este barco por ahora. La Armada no puede afrontar los costos de reparación, en este momento, por cuestiones de dinero. Zanguro decidió ser desvergonzada y rechazó directamente el reembolso del Denden Mushi anterior. Al escuchar esto, los ojos de Kisame se abrieron de par en par, incapaz de creer que se trataba del almirante de la Armada. ¿Dónde está la cara? ¿Ya no lo quieres? Por dinero, está dispuesto a renunciar incluso a su reputación. Él es un verdadero mariscal. ¿La Marina reembolsa el dinero de la reparación? ¿Es falso? Kisame miró fijamente a Sengoku. Es cierto. Zanguro no se atrevió a negarlo. Entonces, ¿por qué no me reembolsas? Kisame exigió. Este barco no te pertenece. ¿A quién pertenece eso? Bueno, no pertenezco a nadie. Para ser más preciso, no pertenezco a este mar. Jeje, pero lo encontré. Como no tiene dueño, es mío. No puedes tener este barco. ¿Por qué? Al ver la mirada implacable de Kisame, Zanguro supo que sería difícil salirse con la suya, por lo que simplemente le dijo la razón directamente. Porque el gobierno mundial está mirando. El antiguo propietario de este barco era una persona que violó los tabúes del mundo. El gobierno mundial temía que alguien obtuviera información del barco, así que lo rastrearon y descubrieron que estaba en esa zona marítima, lo que los tranquilizó. En ese momento, la voz seria de Zanguro se volvió baja. ¿Y tú, nunca deberías sacarlo de ese mar? ¿Tabú mundial? Kisame masticó la palabra y luego sonrió sombríamente. No me andaré con rodeos. Voy a pedir este barco porque no puedo salir de ese mar sin él. Ya que salió conmigo, es cosa del destino. En resumen, voy a encargar el barco. En este punto, la expresión de Kisame se volvió seria. Si lo encuentras problemático, puedes contactar al gobierno mundial y negociaré con ellos. ¿Tú? Al escuchar esto, Sengoku entrecerró los ojos levemente y miró atentamente a Kisame, quien estaba decidido frente a él. Vio determinación en los ojos de Kisame, y temió que no hubiera lugar para la negociación con respecto a este barco. De repente, sintió dolor de cabeza. Al mismo tiempo, comencé a preguntarme de dónde había sacado la confianza la otra parte. Aunque la información sobre Kisame es incompleta, todo lo que se ha podido investigar se ha descubierto en el período reciente. Incluso la información sobre el loco Idan, que podría estar relacionado con Kisame, fue enviada a su oficina. Aunque el fondo está borroso, no es difícil ver que es una persona responsable y prometedora. Este tipo de gente es lo que más necesita la Marina. Pero de repente, pensé en el documento secreto enviado desde CP hace unos días. Se sintió incómodo de nuevo y, tras un momento de vacilación, dijo. No puedo ayudarte con este asunto. Mientras hablaba, al ver que el rostro de Gisa estaba sombrío, cambió de tema y continuó. Pero las cosas no son desesperadas. ¿Qué quieres decir? El rostro de Kisame se volvió frío. En realidad no necesitaba el terror bark, era su actitud la que lo hacía enojar. Al ver esto, Zanguro dudó por un momento y luego contó la orden que había recibido antes. Sus documentos de nominación para el cargo de candidato general han sido enviados a los 5 ancianos. Antes de la nominación oficial, los 5 ancianos desean reunirse con usted. No sabía por qué los 5 ancianos querían ver a Kisame. Pero él supuso que definitivamente no era algo bueno. Porque el último candidato a almirante nombrado se llamaba Monkey D. Dragon, que es el hijo de Garp. Originalmente, ser convocado por los 5 ancianos era algo honorable. Pero no esperaba que después de conocernos, el mejor marine de los últimos 100 años me traicionaría. Debido a este incidente, Sengoku, quien era general en ese momento, estaba insatisfecho con las 5 estrellas ancianas. Hasta el día de hoy, todavía me siento molesto por ello. Ahora la Armada finalmente ha encontrado un buen candidato. Pero no quiero que vuelva a pasar lo mismo. En opinión de Zanguro, no había buenas noticias para el candidato a general que fue convocado. ¿Los 5 ancianos quieren verme? Los ojos redondos de Kisame estaban muy abiertos. El primer pensamiento que me vino a la mente fue, mierda. ¿Quién es él? Kisame pensó que su reputación en el mundo ninja estaba bien. Pero en este mundo, probablemente no haya muchos piratas conocidos con recompensas sobre sus cabezas. ¿Soy esto lo que soy? ¿Los 5 viejos en la cima del poder mundial tomarían la iniciativa de convocarlo? Hay algo extraño en este asunto, por dentro y por fuera. Sí, los 5 adultos quieren verte. Zanguro asintió en respuesta. ¿Han sido convocados todos los candidatos a almirante? Kisame parecía desconcertado. Mirando al sospechoso Kisame, Sengoku sonrió amargamente en su corazón.
Si convocaran a todos no estaría tan preocupado. Se sentía impotente en su corazón, pero su rostro estaba digno. Pasó una vez antes, no lo tomes demasiado en serio, puede que no sea algo malo. Al ver que Sengoku tenía una mirada digna en su rostro pero sus palabras carecían de confianza, Kisame se confundió aún más. No pude evitar preguntar inconscientemente. ¿Qué pasó con la última persona que fue convocada? Las viejas cosas volvieron a surgir, y Zanguo parecía infeliz cuando pensó en sus subordinados más prometedores. Jaja, buena pregunta, chico. Me gusta verlo triste. En ese momento, Cap, que estaba sentado en la silla de playa, se incorporó y dijo con una sonrisa. Déjame decirte, ese tipo se rebeló contra la marina, y escuché que ahora está formando una organización de ejército revolucionario. Entonces Cap se rió y añadió. Jaja, ese tipo es mi hijo. ¿Qué? Kisame obviamente quedó sorprendido por las últimas palabras de la otra parte. Esta noticia es un poco explosiva. El padre es un héroe naval y el hijo es líder de un ejército revolucionario, ¿tu nieto tendrá que seguir siendo pirata en el futuro? Para entonces, este océano, probablemente pertenecerá a tu familia Garp, ¿verdad? Realmente no puedo creer que este tipo frente a mí, con cejas gruesas y ojos grandes, que nunca es serio, tenga ambiciones tan malvadas que quiera apoderarse del mundo entero. No es de extrañar que dentro de la armada haya rumores de que la otra parte se ha negado muchas veces a ser ascendido a almirante. Resulta que esta es la cola del zorro. El silencio es mejor que las palabras en estos momentos. Al ver la extraña mirada de Kisame, Garp se sintió incómodo y dijo enojado. Pendejo, ¿qué es esa mirada en tus ojos? Jeje, solo una mirada normal, Garp. Kisame se rió entre dientes, hizo una pausa y vio que tanto la otra parte como Sengoku lo miraban y dijo solemnemente. Predigo que tu nieto podría ser, el rey pirata. Al escuchar sus palabras, Cap inmediatamente se enojó y saltó para refutar. Pendejo. ¿Cómo pudieron mis nietos convertirse en piratas? Los entrené para ser soldados de la marina. Al ver la mirada de Garp, Kisame no solo no se contuvo, sino que abrió la boca y dijo a la ligera. Mira, lo entendí bien. Te enojas por vergüenza. Pendejo, te voy a dar una lección. Garp estaba tan enojado que se arremangó y parecía que estaba listo para pelear. Zanguo, que estaba de pie a un lado, estaba temblando por todas partes. El teniente general y un grupo de mujeres soldados detrás de él estaban observando, en shock. ¿Es este el candidato a general como se rumorea internamente? ¿El teniente general Pez cuyo nombre en código es Nandou? Este tipo es demasiado atrevido. ¿De verdad se atreve a provocar al vicealmirante Garp? Este es realmente el horror de Iron Fist. Al ver a Garp arremangarse, Kisame, que para empezar no era una buena persona, por supuesto no se asustaría y recogió el músculo de dragón que estaba a su lado. Todas sus especulaciones anteriores eran solo pensamientos aleatorios. Él todavía tenía más fe en Garp. Al mismo tiempo, también sé que es imposible hacer tal cosa. Por supuesto que no perdería esta oportunidad de mover su cuerpo. Al fin y al cabo, en el fondo todavía tiene un corazón muy guerrero. Al ver que los dos estaban a punto de pelear, se escuchó el rugido de Zanguo. Ustedes dos bastardos, paren ya. Escupir. Cuando sonó la voz de Sengoku, Kisame supo que la pelea no comenzaría, por lo que simplemente golpeó el sameada que tenía en la mano junto a la silla de playa con un bang. Garp sabía en su corazón que Kisame no tenía malas intenciones. La razón por la que estaba enojado era porque su nieto Luffy ahora clamaba por convertirse en el rey pirata todo el día. Tiene dolor de cabeza por Luffy y hace. Su hijo se ha unido al ejército revolucionario y su nieto quiere ser pirata. ¿Podría ser que realmente haya algo mal con mi educación? ¿Será que realmente no soy apto para criar hijos? Sin darse cuenta, sus ojos vislumbraron al feroz Kisame, y su corazón se iluminó de repente, como si hubiera pensado en algo, y su viejo rostro gradualmente se transformó en una sonrisa. Pero antes de que pudiera hablar, Sengoku habló primero y le preguntó a Kisame. ¿Qué vas a hacer con las 5 estrellas ancianas? Solo puedo ayudarte a retrasar las cosas por un tiempo, pero no puedo ayudarte a retrasarlas para siempre. Al escuchar esto, Kisame miró a la otra parte con una pizca de gratitud en sus ojos. Podía adivinar que la otra parte no quería que tuviera contacto con esos 5 viejos. Pero, no podrás escapar del 15º día si intentas evitarlo. Estoy en la marina y algún día tendré que enfrentarlo. Ya que nos encontraremos tarde o temprano, ¿por qué esperar? ¿Cuándo te vas? Originalmente, podría haberte ayudado a retrasar el proceso por un tiempo hasta que terminaras de reclutar a los 7 señores de la Guerra del Mar.
Pero Zanguo volvió su mirada hacia el aterrador barco de 3 mástiles, suspiró y dijo. Me temo que ya es demasiado tarde para demorarlo, si no me equivoco, ya lo sabían cuando lo trajiste a la isla. Si realmente decides que quieres tenerlo, entonces tendrás que enfrentarlos. Parece que no hay forma de esconderse. Al mirar el aterrador barco de 3 mástiles, Kisame de repente sonrió, revelando una boca llena de afilados dientes blancos. Sería un placer conocerte. Me pregunto si usted, mariscal, puede decirme qué clase de personas son. ¿Qué clase de? Sengoku saboreó las palabras de Kisame, las sopesó por un momento, abrió la boca y dijo con voz seria. Puedes pensar en ellos como, políticos. 5 políticos poderosos. Debido a las identidades especiales de las 5 personas y la identidad de Zanguo también es especial, en un lugar tan concurrido, es imposible para él comentar demasiado sobre los 5 ancianos. Pero es él, Kisame, estúpido. No es tonto, no solo no es estúpido, comparado con Feidan y los demás, es muy inteligente. Aunque Zanguo no reveló nada, aún entendió el mensaje. Los empresarios buscan el beneficio y los políticos hacen lo mismo. No importa cuán poderoso sea el otro partido, no puede escapar de la identidad de un político. Como son políticos y hay intereses involucrados, Kisame no cree que esta reunión sea peligrosa. Y lo que más esperan en este momento los 5 viejos es probablemente que el mar esté en calma. En este caso, tiene el capital para negociar con la otra parte. Al pensar en esto, de repente se llenó de confianza. Entendido, ¿nos vamos ya? ¿Ahora? Al escuchar la respuesta de Kisame, Sengoku no esperaba que fuera tan directo. Se quedó atónito por un momento, luego habló. Bien, ahora que lo has decidido, zarpemos en el barco de guerra de Xiaoe. Al enterarse del barco en el que se encontraba el vicealmirante Tsuru, Kisame asintió en señal de acuerdo y luego, como si recordara algo, dijo. Entonces, por favor, espere un momento. Regresaré al barco para hacer los arreglos. Con Hiei Takashi bajo su mando, no hay necesidad de preocuparse por la marina. Solo habían 3 personas en todo el barco que le preocupaban. Brook, Sasori, Deidara. No hay que preocuparse por los 2 primeros, ya que uno es un esqueleto que sabe de etiqueta. Puedo jugar con un cadáver durante unos días. Lo único que más me preocupa es Deidara, el chico malo que hace explotar cosas todo el tiempo. Tierra Santa, Marijoa, aquí se encuentra el centro del poder mundial, el gobierno mundial con 100 estados miembros. En la zona central de Marijoa, en un lugar llamado Ciudad Pangu, vive un grupo de dragones celestiales conocidos como los nobles del mundo. Kisame había comprendido desde hacía mucho tiempo la naturaleza de los dragones celestiales. Podría decirse que eran un grupo de parásitos con cabeza pero sin cerebro. Siguiendo al grupo Sengoku, caminando sobre el magnífico y antiguo pavimento de piedra azul, Kisame miró a su alrededor con curiosidad. Había visto esta ciudad antes cuando pasó por Ski Road, pero nunca esperó que el paisaje de la ciudad fuera tan indescriptible. Al levantar la vista, vi muchos rostros asustados, extremadamente bellos y, al mismo tiempo, particularmente inocentes y infantiles. Instintivamente miré esos hermosos rostros, pero no quería ver las grandes áreas de piel blanca expuesta, usando solo conchas para cubrir mi modestia, cinturas delgadas y colas azul mar, sirena. Kisame se sorprendió y al mismo tiempo sintió algunas fluctuaciones emocionales. No era un auténtico tritón, pero cuando vio la escena frente a él, no pudo evitar sentirse enojado. Kisame, que estaba enojado en su corazón, tenía un rostro extremadamente frío e incluso sus ojos ya no prestaban atención a todo lo que lo rodeaba. Un par de ojos fríos, sin vida, miraban fijamente la alta torre que había frente a ellos. A medida que profundizábamos, aparecieron todo tipo de esclavos a nuestro alrededor. Kisame, quien había sido profundamente bautizado por la guerra en el mundo ninja, solo podía mirar con frialdad. Kisame es muy consciente de que sus habilidades son limitadas y no es apto para desafiar la autoridad de este mundo. Así que lo único que podía hacer por ahora era mirar desde la barrera. Estaba muy tranquilo y mantuvo su propia actitud. Sin embargo, la intención asesina que brilló en sus ojos fue descubierta por el teniente general E a su lado. Un inexplicable destello de luz cruzó los ojos del teniente general E. La joven madura sonrió levemente y elogió. Hiciste un gran trabajo. Cuando Silicone escuchó esto, su cuerpo tembló levemente y sus pupilas se movieron para mirar al vicealmirante Crane. Su rostro estaba frío y no respondió nada. Charlos, espera. En ese momento se oyeron gritos desde la calle.
Siguiendo el sonido, sus pupilas movieron nuevamente, y cuando vio el objetivo, Kisame se sobresaltó levemente. No esperaba encontrarme con alguien conocido en mi primera visita a Marijoa. San Musgar debería ser el primer dragón celestial con el que Kisame ha entrado en contacto, y le resulta difícil recordar su nombre. Bajo la mirada de la multitud, vieron al dragón celestial llamado San Musgarud alcanzar al dragón celestial gordo que pasaba junto a ellos con varios esclavos tritones. Charlos, ¿qué tal si me vendes tu sirena? Pagaré un precio alto. San Musgard, que alcanzó al gordo dragón celestial, preguntó de inmediato. ¿Este tipo sigue comprando sirenas? Kisame se sobresaltó un poco, pero luego lo ignoró y continuó avanzando con Sengoku y los demás. La rotación del mundo no se detendrá por culpa de alguien. Lo que hace San Musgarud no tiene nada que ver con él, y en cuanto al destino de las sirenas, es solo temporal. Él creía que mientras Shirahoshi creciera y Neptuno pudiera hacer lo que decía, en el futuro, este mar puede tener su propia cuota de hombres pez. Hasta entonces, solo necesitan seguir sus propios caminos. No mucho después, la transacción en la parte trasera se concluyó, y San Musgarud, con una cara feliz, trajo nuevamente a varias chicas sirenas. Al pasar junto a los estados combatientes y otros, los miraba inconscientemente. Cuando vio a Kisame, su rostro de repente cambió en shock y gritó. ¿Eres tú? ¿Qué te trae por aquí? Las palabras de San Musgard hicieron que todos se detuvieran. Zanguro miró al dragón celestial frente a él y sus ojos se entrecerraron levemente bajo las gafas de sapo. Al mismo tiempo, pensando en el personaje de Kisame, se sintió un poco preocupado, temiendo que este último pecara contra este dragón celestial. Cualquier cosa relacionada con los dragones celestiales se volverá problemática. Nos volvemos a encontrar. Estoy aquí para ver a los 5 ancianos. Tu esclava sirena es bastante buena. Frente al santo de Musgard, los ojos de Kisame estaban fríos, e incluso su expresión era fría. Sin embargo, al escuchar sus palabras, la estatua de Musgarud dio un paso adelante como un gato al que le hubieran pisado la cola y susurró. No me malinterpretes, intento salvarlos. Si vuelves a ver a la princesa Otohime, dile que haré todo lo posible por comprar a los esclavos de la isla Gyojin y enviárselos de vuelta, ¿qué? Las palabras de San Musgard obviamente sorprendieron a Zanguro y a los demás. Los marinos miraron al dragón celestial frente a ellos como si estuvieran viendo un monstruo. Todos dicen que los dragones celestiales están enfermos mentales, pero este frente a mí, ¿es esto anormal hasta el extremo? ¿Comprar esclavos y enviarlos de regreso? ¡Qué rico! Cuando Kisame escuchó esto, pensó en lo que dijo Otohime cuando regresó. Se quedó mirando a San Musgarud frente a él de manera extraña durante un rato, luego las comisuras de su boca se agrandaron. Jaja, parece que lo que dijo Otohime es cierto. Es realmente inesperado. Después de llegar a Tierra Santa, Kisame estaba de mal humor. Sin embargo, el incidente que le esperaba le hizo sentir muy feliz. Después de terminar de hablar, no pudo evitar elogiar. Te agradezco en nombre de Otohime. Espero que puedas perseverar. Sin embargo, hubiera sido mejor si Kisame no hubiera hablado. Una vez que abrió la boca, todos a su alrededor, incluidos Sengoku, el vicealmirante Tsuru y sus hombres, quedaron horrorizados. Todos miraron a Kisame con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo un monstruo. Este tipo, es realmente atrevido. En realidad les habla a los locos dragones celestiales en este tono. ¿No tienes miedo de que la otra parte saque un arma en la calle? Sin embargo, también apareció una escena que los impactó aún más. Después de escuchar lo que dijo Kisame, el dragón celestial estaba tan emocionado que casi se le cayeron las lágrimas de los ojos. Tembló por todas partes y dijo, esto es lo que debo hacer. Otohime no solo es mi salvador, sino también quien me iluminó en la vida, dijo San Musgarud, y de repente dijo con cara triste. Me temo que no podré comprar muchos esclavos Murloc en el futuro. ¿Por qué? Ese momento, Kisame tenía una impresión favorable ante dragón celestial algo extraño frente a él y no pudo evitar preguntar. Porque no me queda mucho dinero. Gasté todos mis ahorros en comprar a la chica sirena, y este año me robaron el Tiansanjin, ¿no es una coincidencia? Kisame se sorprendió al escuchar lo que dijo San Musgard. Mirando al algo deprimido San Musgarud frente a él, se sintió avergonzado y solo pudo abrir la boca para consolarlo. Jaja, haz lo que puedas, Otohime lo entenderá. Todo lo que Kisame pudo hacer fue consolarla. No sé qué le inculcó Otohime a la otra parte, pero cuando escuchó el nombre de Otohime, San Musgard se llenó de energía.
Ah, por cierto, ¿por qué los 5 ancianos querían que hicieras eso? ¿No es por lo que pasó la última vez? ¿Qué pasó la última vez? Kisame estaba un poco confundido. Al ver su expresión, Samusgard inmediatamente repitió lo que sucedió cuando regresó de la isla Gyojin sin dudarlo, y luego dijo: no, espera a que envíe a estas chicas de regreso y luego iré contigo a ver a los 5 ancianos. Este entusiasta dragón celestial frente a ellos revirtió por completo la impresión de los dragones celestiales en las mentes de varias personas. Al oír esto, Kisame agitó la mano y dijo con indiferencia: no, mi reunión con los 5 ancianos es solo un asunto privado. Al escuchar que Kisame no había sido considerado responsable por su culpa, Samusgard se sintió aliviado, porque no era adecuado para él permanecer mucho tiempo con un grupo de personas y chicas. Se despidió de Kisame apresuradamente, dejó un mensaje que decía: si tienes algún problema en Marijoa, puedes buscarlo, y se fue a toda prisa. Mirando al santo Musgard desaparecer, Zanguro abrió la boca y dijo algo inexplicablemente: un dragón celestial. El significado de las palabras no está claro. Nunca pensé que conocieras a un dragón celestial, y a uno muy especial además. El vicealmirante Tsuru miró a Kisame con sus ojos sabios y suspiró. Al mirarlos a ambos, Kisame siempre sintió que había algo más detrás de sus palabras, pero no podía entenderlo. Con su personalidad, es demasiado perezoso para pensar en cosas tan irrelevantes. Mariscal Zanguro, por favor, quédese. Cuando llegaron frente a la torre, 2 hombres con trajes blancos los detuvieron. Por favor, informe a su excelencia a los 5 ancianos, Mariscal Sengoku. Los 5 ancianos han ordenado que solo se permita la entrada al vicealmirante Kisame. Después de un tiempo, el personal del PC que informó salió y se disculpó con el líder, Zanguro. Zanguro no se sorprendió en absoluto cuando escuchó esto. Extendió la mano y presionó el hombro de Kisame, y dijo con seriedad: adelante. Al ver esto, Kisame puso los ojos en blanco para sus adentros. Estaba a punto de conocer a los 5 ancianos, pero los estados en guerra que estaban frente a él lo hicieron sentir como si fuera al campo de ejecución. Sin decir nada, asintió como respuesta, subió las escaleras y siguió a un miembro del CP hasta la torre. Kisame no es el tipo de persona que nunca ha visto grandes escenas, pero en este momento no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Antes de conocer a las 5 estrellas ancianas, se había imaginado que eran 5 ancianos llenos de humo. Sin embargo, después de entrar solo en una gran habitación, quedó un poco sorprendido. De las 5 estrellas ancianas, excluyendo 2, las otras 3 no son viejas. 5 caras serias dan a la gente una sensación de opresión invisible. Especialmente el anciano calvo sentado en los escalones, vestido con un kimono y limpiando una espada larga, que exudaba un aura aterradora. Y este impulso fue muy específico. En el momento en que entró por la puerta, sintió que una fuerza de energía lo encerraba. Cada vez que hacía cualquier movimiento inusual, el cuchillo largo aparecía en su cuello sin dudarlo. Es obvio, y esto es una demostración de fuerza. Por lo tanto, podemos suponer que el anciano calvo con kimono es el más fuerte entre ellos. Frente a un hombre fuerte, Kisame nunca inclina la cabeza, sin mencionar que esto es solo una demostración de poder. Sin dudarlo, activó su propio Haki de observación, Y en el momento en que su Haki de observación se activó, el anciano que estaba limpiando su espada larga en la habitación de repente parecía agudo detrás de sus gafas. Chico, ¿sabes dónde estás? ¡Qué rápido! La observación de Kisame Haki justo notó el cambio en el anciano calvo, y antes de que pudiera reaccionar, la otra parte apareció a su lado. El largo cuchillo limpio que tenía en la mano se dirigió hacia su cuello. Sin dudarlo, incluso por instinto, levantó la mano y retiró la misma hada para cubrir los lados. Cuando el mismo músculo chocó con la espada larga y una energía débil se extendió como una brisa. Las pupilas de Kisame se encogieron levemente, y miró a lo largo de la espada larga al anciano calvo que llevaba gafas y sostenía la espada. Tan pronto como entró, casi lo matan. Este tipo de trato realmente le sorprendió. Los 5 ancianos me han llamado. ¿Planean matar a un marino desconocido? Pequeño marine. Creo que eres bastante valiente. Coludiendo con piratas en secreto y dejando que esa cosa aparezca en el mundo, el anciano calvo enumeró varios crímenes y luego dijo con ojos fríos y sin expresión. Además, domina el poderoso Haki de observación. Aunque fue más que nada una demostración de fuerza, el Haki de observación de Kisame pudo sentir que el ataque del anciano en realidad estaba mezclado con intenciones maliciosas. Si no hubiera reaccionado a tiempo, me habrían decapitado.
Además, él sabía todo sobre mí, excepto Plutón y la isla Gyojin. Al pensar en esto, la expresión de Kisame gradualmente se volvió fea. Él nunca usaría palabras duras para tratar con sus enemigos. ¿Puedo asumir que me enviaste aquí para matarme? Mientras hablaba, las venas de sus brazos se hincharon. Sin embargo, a medida que su fuerza aumentaba, el poder de la espada afilada también aumentaba. A medida que su fuerza aumentaba, el poder de la espada también aumentaba, manteniéndolo siempre en ventaja. Estúpido. Kisame, que se dio cuenta de esto, maldijo en su corazón que su fuerza no era tan buena como la de un anciano. Aunque no es tan fuerte como el otro partido, Kisame no es ningún pusilánime. Justo cuando estaba a punto de retirarse para resistir y usar ninjutsu, sonó una voz. Chico, será mejor que no tengas malos pensamientos, de lo contrario, realmente te matará. Si quisiéramos matarte, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros mismos? Mientras el anciano de cabello corto y dorado apoyado contra la ventana hablaba, Kisame sintió que sus músculos se aligeraban. El anciano calvo de ojos afilados guardó lentamente su espada larga y dijo: Kisame, guarda tus armas. Debes saber que las consecuencias de usar armas frente a nosotros serán graves. ¿Usar la fuerza? Escupir. Kisame parecía infeliz y no apartó a Sameada. Él simplemente sostuvo a Sameada y se quedó en la puerta, mirando fríamente a los 5 ancianos en la habitación. Es imposible usar tu poder para intimidarlo y hacer que se comporte bien. Los 5 ancianos fruncieron el ceño levemente mientras miraban la apariencia rebelde de Kisame. Aunque las 5 personas que habían ocupado altos cargos durante mucho tiempo conocían algo del estilo de Kisame, todavía no esperaban que la otra parte todavía fuera así cuando los viera. No les gusta esta personalidad incontrolable. Pero la misteriosa habilidad de control del agua de la otra parte es lo que necesitan. ¿Estás interesado en trabajar para el gobierno mundial? No me interesa. Kisame respondió sin dudarlo. Sin embargo, los 5 ancianos parecían esperar esta respuesta y no se sorprendieron en absoluto. Con tu habilidad, es un desperdicio estar en la marina. Si pudieras cambiar un poco tu personalidad, incluso podrías tener la oportunidad de ser candidato para los 5 ancianos. En ese momento, el anciano de cabello rizado que llevaba un pequeño sombrero negro y estaba sentado en el sofá habló. ¿Están bromeando? Una sonrisa sarcástica apareció en el rostro de Kisame. ¿Qué son las 5 estrellas ancianas? ¿Podrá Kisame sentarse en el símbolo pináculo del poder del gobierno mundial? Es broma, solo por tu identidad estás destinado a no conseguir ese puesto. Fastidiar. No tenemos tiempo que perder hablando contigo. El anciano que sostenía el cuchillo se burló después de escuchar sus palabras, luego habló lentamente. Es demasiado pronto para que te elijan como reina de los 5 ancianos, pero si vienes a Marijoa, puede que no sea imposible. Al escuchar el nombre de Marijoa, Kisame no pudo evitar recordar lo que había visto en el camino, especialmente esos dragones celestiales que eran como cerdos, lo que lo hizo sentir aún peor. No había ninguna expresión en su rostro, pero se burló. Jaja, agradezco tu amabilidad. Solo vendré a este lugar tan podrido una vez. Al escuchar sus palabras, el anciano con el pequeño sombrero negro miró a Kisame con un destello de decepción en sus ojos y dijo: ¿Decadencia? Parece que tu visión es tan miope como la del resto del mundo. No es así. ¿Qué son los dragones celestiales? Kisame miró al anciano del sombrero negro sin miedo. Los dragones celestiales, ellos son, los nobles del mundo, pero debes saber que es muy difícil que una familia con generales famosos dé a luz a otro general famoso, así como una familia ha dado a luz a un santo, es difícil que dé a luz a otro santo. Y estas familias de los 20 reyes que fundaron el mundo, en ese momento, el anciano del sombrero negro suspiró y dijo: ¿Cuáles son las posibilidades de que nazca un rey? Y lo que vieron hoy es solo un grupo de descendientes que han olvidado hace mucho tiempo el honor de sus antepasados. Desde que nacieron, han sido dueños de todo en este mundo y han disfrutado de todo lo que sus antepasados les dejaron. En este mundo, no solo los dragones celestiales. Los civiles, la marina y los piratas son así, ¿no? Cuando Kisame escuchaba esto, siempre sentía que había algo mal con lo que decía la otra parte, e incluso sentía que el anciano hablaba de manera similar a Idan. Con sus pobres neuronas, no podía entenderlo. De repente, un destello de inspiración llegó a mí, sus ojos se abrieron en vano, mirando al anciano sin nombre frente a él, y preguntó sorprendido: ¿Estás criando cerdos? En un instante, Kisame sintió como si hubiera caído en un pozo. Aunque estos 5 ancianos frente a él representaban al gobierno mundial, sus palabras le dieron un sentimiento diferente.
Es como si estas 5 personas estuvieran tramando algo. Lo que más le preocupaba era que quizá no pudiera regresar. Me temo que cuanto más sé, mayor es el peligro. Kisame se arrepintió de haber venido a ver a los 5 ancianos. No es que tenga miedo a la muerte, sino porque sé demasiado. 5 viejos. Tal vez porque se sentía seguro, le contó mucho sobre los dragones celestiales y lo que los 5 pensaban. La idea de cada persona en el poder es en realidad la misma, que es gobernar el mundo. Los dragones celestiales eran como un grupo de marionetas, manipuladas a voluntad. Quizás pienses que somos escoria, pero por favor, créenos. También hay dragones celestiales entre nosotros, pero en los últimos 800 años, hay muy pocos dragones celestiales que puedan verlo todo con claridad. Para estabilizar el mundo, espero que sepas que cada uno de los 5 ancianos alguna vez fuiste tú. Cada una de las 5 estrellas ancianas es un yo anterior. Kisame sintió que sabía demasiado, tanto que no podía digerirlo todo de una vez. Una vez en el mundo ninja, fui engañado y corrí por el poder del mundo real ideal. Al final acabó muerto. Ahora, los 5 viejos frente a él son casi iguales a los de antes, y también lo están engañando. Gracias, pero todavía no lo entiendo, ya que quieres gobernar el mundo, su gobierno mundial y los 100 estados miembros ya son lo suficientemente poderosos, así que ¿por qué siguen permitiendo que los piratas campen a sus anchas? ¿Por qué hay guerras constantes en los 4 mares? No importa cómo lo mire, creo que estás destruyendo el mundo en lugar de intentar gobernarlo, y mucho menos traerle paz. Jaja, ves, es justo como pensaba. Este niño piensa igual que la mayoría de la gente. En ese momento, el anciano de barba rizada y una cicatriz en la cabeza se rió y habló. En este mundo, ya sea la marina, los piratas o incluso las naciones aliadas, son solo peones en nuestro tablero de ajedrez. Nuestro objetivo es destruir más de 100 estados miembros y luego continuar gobernando y ocupando sus territorios. ¿Están locos estos 5 pueblos natales? Al escuchar esto, Kisame no pudo evitar abrir mucho los ojos, e incluso su cerebro estaba un poco confundido. ¿Por qué habría que destruir a los estados miembros si se han convertido en parte del gobierno mundial? ¿Es esta una enfermedad del cerebro? O mejor dicho, gran unificación. Kisame quedó en shock por sus propios pensamientos. En el mundo ninja, hay personas que tienen este tipo de idea, pero esas personas están destinadas a fracasar en la realización de este ideal. Pero en este mundo, que es mucho más grande que el mundo ninja, este ideal es aún más imposible de alcanzar. Todavía no puedo creer que los 5 ancianos que han convertido el mundo en un caos estén pensando en unificarlo. Después de un rato, Kisame negó con la cabeza. Además, este tipo de cosas son simplemente imposibles de hacer. Jeje, chico, ¿qué crees que ha estado haciendo el gobierno mundial durante los últimos 800 años? Tienes toda la razón. Ya sean los piratas, los dragones celestiales o los países afiliados, todos son resultado de nuestra creación. De hecho, todo esto ya se implementó hace 800 años, tras la ocupación del BAF por parte de nuestros antepasados, comenzaron a luchar por la unificación del mundo, combatiendo contra decenas de razas de todo el mundo en aquella época. Durante este periodo, ocurrió algo muy ridículo. La pérdida de 100 años de historia. En este período histórico, está claramente registrado que éramos enemigos del mundo entero en aquel entonces, todos somos sus enemigos. Durante ese periodo, el grupo de los 20 reyes conquistó innumerables países e islas uno tras otro. Sin embargo, por muchas victorias que obtuvieran, las llamas de la guerra nunca dieron señales de amainar. Finalmente, por desesperación, el grupo de los 20 reyes puso fin a la guerra, ocultó la historia y estableció un gobierno mundial. ¿Qué crees que son cientos de estados miembros? ¿El orgullo del gobierno mundial? No, eso es una pena. Eso fue un acto de impotencia. Ese no es el resultado que querían los 20 reyes, pero es una condición que tuvieron que aceptar. Solo de esta manera podrán sentirse tranquilos los estados miembros del mundo. ¿Por qué crees que nuestros antepasados construirían un trono vacío al que nadie jamás ha ascendido? ¿Y por qué les declaras que nadie se sentará jamás en este trono? ¿Existe tal cosa? En ese momento, Kisame quedó en shock. No esperaba que supiera algunos secretos. ¿Esto es bueno o malo para él? Ahora ni él mismo lo sabe. Podría ser que el hijo de Garp también fuera. ¿Eh? De repente, una idea apareció en la mente de Kisame y, por alguna razón, sus pensamientos se activaron. Miró a los 5 ancianos con sorpresa y dijo: Monkey D. Dragon, tú organizaste esto, ¿verdad?
Utilizar el ejército revolucionario para erosionar a los estados miembros, derrocarlos y dejar que el ejército revolucionario los controle, jaja, debo decir que tu suposición es casi correcta. El anciano alto con perilla se rió cuando oyó esto. Entonces, ¿ese es el rey pirata? ¿Roger? Roger es solo una variable, pero lo que no esperábamos es que su muerte nos traería una variable tan grande. Pero debo decir que los piratas nos brindan otra oportunidad. Los piratas dispersos por el mundo presionarán a todos los países miembros y aumentarán la dependencia de la nobleza mundial del gobierno mundial. Pero, después de todo, los piratas son una fuerza incontrolable. Ya hemos intentado controlarlos antes. Pero siempre hay gente inquieta entre nosotros. Antes de Roger, estaba Rox. Siguen intentando desestabilizar nuestros cimientos. Comparado con Roger, el verdadero terrorífico es Rox. Si no hubiera habido factores inesperados en el incidente de Gobayei, me temo que ese loco habría triunfado. Kisame no sabe mucho sobre la historia de este mundo, e incluso el nombre Rox le resulta desconocido. Al ver los ojos de Kisame, el anciano que sostenía el cuchillo abrió la boca y dijo: si no te conociera bien, pensaría que solo te haces el tonto. Vaya, guiaste el barco pirata de Rox fuera de esa zona marítima, pero no sabías nada. Kisame se sorprendió cuando escuchó las palabras del anciano con el cuchillo. Resulta que el aterrador barco gigante era en realidad el barco pirata de Rox. Parece que realmente he conseguido algo extraordinario. A Kisame le tomó mucho tiempo digerir toda la información, pero todavía no entendía por qué los 5 ancianos lo estaban buscando. No creía que los 5 ancianos frente a él realmente quisieran ser candidatos para las 5 estrellas ancianas. Pensando en esto, Kisame sintió que debía irse, porque si continuaba, podría descubrir más secretos. Para entonces, probablemente estará vinculado directamente al gobierno mundial, de lo contrario enfrentará un golpe devastador. Aunque confía en su propia fuerza y en sus cartas de triunfo, teme que los días después de escapar ileso no serán fáciles. Incluso podría ser identificado como el próximo Rox. Dime tu propósito. Ahora no me interesan tus secretos. Kisame dijo sin expresión. Antes de que vinieras, trazamos 2 planes. Uno era integrarte en el gobierno mundial. En cuanto al contenido, ahora no importa, ya que te has negado, la única opción que te queda es esta. En ese punto, la expresión del anciano que sostenía el cuchillo de repente se volvió fría, como si Kisame se atreviera a decir que no a la siguiente condición, lo mataría inmediatamente. La segunda opción es permanecer en la marina, ascender a almirante y hacerme cargo de los 7 señores de la guerra del mar, encargado. El tono de la otra parte era muy serio, y Kisame sabía que este control no era un control en el sentido ordinario. Los 5 viejos quieren dominar verdaderamente este poder en lugar de utilizar a los 7 señores de la guerra del mar para frenar a los piratas. Reclutar a los 7 señores de la guerra del mar y someterlos son 2 conceptos completamente diferentes. ¿No tienes miedo de que pueda controlar este poder y usarlo contra ti? Kisame levantó la comisura de su boca y miró fríamente a los 5 ancianos. Si fuéramos realmente viejos y ciegos, el gobierno mundial habría dejado de existir hace mucho tiempo, y podemos ver que tú y Long sois del mismo tipo de personas. Además, en términos de fuerza, no le tememos a nadie. En ese momento, el anciano que sostenía el cuchillo hizo una pausa y añadió: o algo así. El corazón de Kisame tembló levemente cuando escuchó esto, y su rostro permaneció sin cambios mientras suponía, ¿será que se dieron cuenta de lo que le pasó a Plutón? Sin atreverse a pensar demasiado profundamente, ni querer pensar demasiado profundamente, inmediatamente abrió la boca y dijo: ¿beneficios? ¿Qué beneficios obtendré al hacer esto?